Nicolás. Ey, Buenas noches. Hoy vamos a continuar con la clase de instalaciones. No sé si hay alguien aquí Buenas noches. Buenas noches. No sé si hay alguien aquí del grupo bueno, el anterior grupo 2 porque creo que hoy vamos un poquito diferente en el avance. Lo tengo, al menos así lo tengo yo, vamos, en mis apuntes. Buenas Entonces, noches. Soy del buenas grupo noches. 2 también. Sí, ok. Entonces, como les decía, pues vamos a continuar desde donde lo dejamos ir con el grupo uno, que pues esta parte ya, sobre todo este estudio ya lo vimos en el grupo 2, pero pues lo intentaré explicarlo más rápido, como para avanzar bien. Y en cuanto a las notas, pues el plazo de entrega de electrónica, que pues ya eran materias que se habían acabado, pues para el primer grupo ya se terminó y ya tienen todas sus notas, las terminé de calificar hoy. Y para el grupo 2 recuerden que tienen hasta mañana, entonces... Yo creo que mañana comenzaré a calificar y pues los que alcancen a entregar el día después de mañana, pues los calificaré el miércoles. Y si entiendo yo, que eso no me lo han explicado bien a mí, que para las siguientes, las materias que vienen de aquí en adelante, pues ya todos estarán en el mismo grupo. Entonces todos ver al mismo, vamos, la misma materia. Entonces, para que en estados anteriores, pues como se han creado los grupos independientemente, pues no se ven todos entre sí. Entonces, como les decía, no sé si alguien tenga una duda antes de comenzar. Listo. Entonces, como les decía, pues vamos a continuar donde lo dejamos con el grupo uno, que pues en, en el grupo uno nos quedamos justamente, estábamos terminando de ver este estudio del efecto de la corriente en el cuerpo, teniendo en cuenta pues, el nivel de corriente la cantidad de corriente o magnitud y también la cantidad de tiempo, en este caso en milisegundos, que pues va desde una centésima hasta 10 segundos el estudio. Entonces, pues lo que se podía concluir a grandes rasgos de este estudio sobre todo era que conforme pues, se avanzaba, se aumentaba la corriente en la cual la persona está expuesta, que sería esta. Y también se aumenta el tiempo de exposición a esa descarga eléctrica o a esa corriente, el peligro va creciendo. Y pues también les explicaba el hecho de esta curva C1, que era la curva de diseño, ¿no? Que dependiendo de la velocidad que tenga este elemento de disparo para proteger contra corrientes de fuga, debe ser el más o menos sensible al nivel de corriente, ¿no? Es así, si tiene una capacidad de respuesta de una décima de segundo, pues puede llegar puede llegar a dispararse con medio amperio de corriente de fuga, pero si no es tan rápido, si solo tiene un tiempo de respuesta de medio segundo, que es más o menos por acá, la corriente de fuga debe ser de 100 miliamperios, como para que lo tengamos en cuenta, porque más allá de esto ya comienza la posibilidad de fibrilación. Es básicamente con una posibilidad de fibrilación normalmente conlleva, o es muy probable que conlleva un paro cardíaco. A ver, con la que lo recordemos. Entonces, lo otro que les mencionaban acá respecto a la electropatología serán, digamos, que algunos efectos que se generan justamente en el cuerpo, ¿no? El primero que mencionan, que también se los voy a mencionar, era justamente esta asfixia, ¿no? Que se da justamente porque el paso de la corriente por el cuerpo humano pues, afecta al sistema nervioso y también muscular, ya que pues genera un impulso, bueno, o sea, la corriente en el cuerpo es como un impulso nervioso es un impulso eléctrico diferente al impulso nervioso e impide que el sistema nervioso actúe de manera normal, ¿no? Haciendo que pues se genere justamente ese paro respiratorio o cardiorrespiratorio en otros casos, porque el sistema no es capaz o sea, los músculos los órganos no son capaces de recibir la señal del sistema nervioso, que pues genera lo que genera normalmente es una contracción del diafragma y la bloquea, y bloquea el diafragma. Digamos que es el primer caso
eh, como para efecto ¿de qué? De asfixia. El segundo caso que, bueno, que también se los había mencionado más o menos, el hecho de las quemaduras, o sea, más o menos en esencia les he explicado por qué se llegan estas quemaduras, o la necrosis eléctrica, que es básicamente cuando la corriente circula por el cuerpo, eh, y el cuerpo funciona como un conductor. El cuerpo tiende, las partes del cuerpo por las que está circulando corriente se tienden a calentar justamente por el efecto Joule, y es básicamente el hecho que tenga una resistencia eléctrica hace que disipen energía y esa disipación de energía incrementa su temperatura. Entonces, lo que sucede es que pues, ese aumento en la temperatura tiende a dañar los tejidos, dependiendo obviamente de la cantidad de corriente y del tiempo. Pues la quemadura puede ser leve de primer grado o puede ser una quemadura de mayor grado que puede generar la necrosis eléctrica, que básicamente la muerte del tejido pues, debido al paso de la corriente. O el otro efecto que era la radiación térmica debido a un arco eléctrico. Cuando se genera el arco eléctrico pues, en el aire, esa descarga eléctrica el, ioniza el aire y aumenta su temperatura, dependiendo también del nivel de corriente que hay ahí, en amperios. El, ese aire se puede calentar más o menos y pues puede generar una quemadura justamente como dicen acá, por radiación. Ese es el efecto del cómo se pueden presentar quemaduras debido a un accidente eléctrico. Un tercer efecto, que este sí no lo había mencionado antes, es el del bloqueo renal o la paralización de la acción metabólica en los riñones. En este caso es producido por los efectos tóxicos de las quemaduras o la mioglobina, no, la mioglobinuria, que es básicamente un desecho que generan las células debido al paso de la corriente eléctrica. Esto es un material que generan el cuerpo humano, pues, obviamente debido al paso de la corriente eléctrica, que digamos no es deseado, y pues se tiende a acumular en los riñones, ya que es donde la sangre tiende a filtrarse. Entonces también se pueden producir otros efectos, como pueden llegar a ser fracturas, conjuntivitis, contracciones, golpes o un aumento de la presión sanguínea. También puede ser arritmias, fallas en la respiración, dolores sordos o paro temporal del corazón. Vamos, es todo el espectro que se puede generar. Y el último, pues ya se los he mencionado, que es la tetanización, ¿no? Que es básicamente la anulación de la capacidad del control muscular debido a una rigidez incontrolada. Les mencionaba con el ejemplo del brazo, que pues normalmente el cuerpo humano funciona mediante músculos opuestos. Entonces, el bíceps es un músculo opuesto al tríceps y cuando uno se tensa, normalmente el otro está relajado, pues para que el brazo se pueda doblar o encoger o se pueda estirar. La corriente eléctrica hace que ambos músculos se tensionen de manera simultánea y bloquea el brazo. Y esa tetanización es básicamente que esa rigidez muscular llega a tal punto de que bloquea por completo la extremidad o la parte o el músculo e impide que el cuerpo humano pueda, digamos que, relajar los músculos o tener control sobre ellos. Pues que ese es ese es uno también de los efectos. Que también se puede llegar a percibir de manera más sencilla antes que los otros. El, el último estudio que veríamos era este estudio en el cual se tiene el efecto de la corriente en el cuerpo teniendo en cuenta cuatro posibles estados para una persona, ¿no? Que sería un primer estado en el cual la piel está seca, que lo vemos en estado uno. Lo que les voy a dejar, un estado uno, un estado 2 en el cual bueno, la piel está seca y el aire o el ambiente está seco. El, un estado 2 en el cual la piel está seca, pero digo, la piel está húmeda, qué pena, pero el ambiente está seco, digamos, piel húmeda, que es, digamos, lo más normal, es muy raro que la piel esté completamente seca, y un ambiente seco, pues puede ser en ciertas regiones en la cual la humedad sea muy, muy baja, digamos, zonas semidesérticas. El tercer estado, que es el más común de todos, que es cuando la piel esté mojada, o digamos que la humedad sea muy alta, y el ambiente también sea húmedo. Normalmente la humedad del aire es significativa, o sea, salvo zonas desérticas, es raro que el ambiente se pueda considerar seco, sobre todo en Colombia. En Colombia lo más normal es que el ambiente sea húmedo. Y el último sería un caso que ya es muy especial, que es básicamente cuando la piel está sumergida o digamos que la parte en contacto con
sí, la parte del cuerpo en la que está en contacto con la descarga eléctrica está sumergida en agua. Entonces digamos que serían los cuatro casos. Lo que se tiene ahí es diferentes, digamos, diferentes voltajes de seguridad, por así decirlo. Básicamente, em, son voltajes para los cuales, si se excede ese voltaje para ese caso específico, ese voltaje ya puede generar una descarga eléctrica porque puede vencer la resistencia que tiene la piel en ese estado. Para el primer caso en el cual tanto la piel como el ambiente está seco, es es de 80 voltios. Para el segundo caso en el cual la piel ya está húmeda y el ambiente está seco, que pues es normal, pero no es tan normal, obviamente en ciertos casos puede llegar a ser más normal, es de 50 voltios. Si la piel está mojada y el ambiente es húmedo, el voltaje de seguridad ya son 24 voltios, que si se fijan como se dispara bastante. Y si la piel está sumergida en agua, el voltaje, agua porque sería como el fluido más común, ¿no? El voltaje seguro sería de 12 voltios. O sea, cualquiera de esos voltajes en cualquiera de esos casos hace que la posibilidad de descarga eléctrica aumente muchísimo. Entonces, digamos que eso es lo primero que debemos de tener en cuenta, ¿no? Lo otro es que digamos, en este estudio se tuvo en consideración algo y es que el cuerpo humano, a grandes rasgos, funciona como un conductor eléctrico y tiene una conductividad eléctrica, ¿no? O una resistencia eléctrica. Entonces, esa resistencia eléctrica no es muy alta en comparación, si la comparamos con elementos que ya son aislantes, ¿no? Como algunos polímeros o cerámicos. Obviamente va a ser más baja, digo, o sea, la resistencia eléctrica va a ser más alta si la comparamos con conductores metálicos, como pueden ser el cobre o el aluminio. O sea, la resistencia eléctrica del cuerpo humano siempre va a ser más alta, pero si la comparamos con elementos aislantes o que funcionan similar a un aislante, como lo podría ser el material cerámico o un polímero, siempre va a ser mucho más baja la resistencia. Entonces, si ponemos ahora aquí los materiales aislantes, aquí ponemos el cuerpo humano y aquí ponemos los conductores, entonces aquí el cuerpo humano lo voy a poner como CH. Tendríamos que la conductividad aumenta así. Conductividad. Pues obviamente el material conductor tiene mejor conductividad que el cuerpo humano y el cuerpo humano tiene mejor conductividad que el aislante. Entonces eso es importante porque realmente cuando sucede un accidente eléctrico o de origen eléctrico, la corriente circula a través del cuerpo humano es porque el otro posible camino que tendría que, pues, digamos, podría ser no sé, si sufre un fallo en el toma corriente, si pues la energía intenta descargarse por la pared o el bloque de ladrillo o de cemento, pues como es un cerámico, la resistencia eléctrica es mayor al cuerpo humano, entonces él no tiende a descargarse por ahí, para tenerlo en cuenta. Pero sí, se cuenta con un sistema de descarga a tierra, como bueno, de puesta a tierra, que eso lo veremos después, o sea, en electricidad. Obviamente la resistencia ahí se busca que sea lo más pequeña posible para que siempre se descargue por ahí y nunca se descargue por el cuerpo humano. Eso para tenerlo en cuenta. Lo otro es que lo que les mencionaba, en este estudio lo que se tuvo es que, digamos que en promedio la resistencia eléctrica del cuerpo humano es de 1 kiloohmio o de 1000 ohmios, que es lo mismo, ¿no? Y digamos que esa resistencia la pudieron obtener en base a un experimento en el cual es medir justamente esa resistencia eléctrica eh, en este caso, entre las dos manos, o sea, con una mano tiene un electrodo para medirlo y con la otra mano tiene el otro electrodo. Ambas manos se sumergen en una solución salina y ¿qué? Se pone una placa de cobre entre ellos dos para que la electricidad pase por el cuerpo y no por el medio de la solución salina. Entonces, digamos que se debería tener en cuenta esa resistencia eléctrica o impedancia o eléctrica del cuerpo humano, que es ambas se miden o sea, con las mismas unidades, que son los ohmios, es de 1000 kiloohmios a 1 kiloohmio. Entonces, para tenerlo en cuenta, ¿no? Y lo que tenemos aquí en este estudio es básicamente dos resultados. Primero, tenemos estas curvas de acá, que esto igual lo hago así. Listo. Y aquí uso un lapicito mejor. Sí, entonces, en esta curva de acá tenemos
Dame un segundo, que no me permite. No, pues la veremos así y ahorita Entonces, en esta gráfica que tenemos, es una gráfica, digamos que especial o no es tan normal, porque tenemos tres ejes coordenados. En el eje horizontal, que es el que tenemos acá, que estoy resaltando, tenemos el voltaje medido, obviamente un voltaje en corriente alterna, porque pues esto aplica eh, ¿para qué? Para frecuencias de red de corriente alterna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que va desde los 10 voltios o tensiones de contacto que van desde los 10 voltios hasta los 1000 voltios, que eso es básicamente baja tensión. Bueno, muy baja tensión y baja tensión. Pues se fijan, por aquí está el rango en el cual entra a funcionar el sector residencial, más o menos. Y por aquí bueno, en otro color, esto ya sería por aquí más o menos el sector industrial, más o menos. Entonces, para tenerlo ahí en cuenta. El otro que se tiene aquí es en el eje vertical del lado izquierdo tenemos la corriente en miliamperios, que pues iría desde un miliamperio hasta 1000 miliamperios o un amperio. Pues fijan, corrientes pequeñas. Normalmente un amperio ya que pase por el corazón ya es letal, incluso menos. Pero un amperio ya es muy probable que genere la muerte. Si pasa obviamente por el corazón, ¿no? Y en el otro eje vertical tenemos es la impedancia o la bioimpedancia en ohmios que para el cuerpo humano, ¿no? Que pues inicia más o menos en 300 en este rango más bajo. No tenemos, o sea, no tenemos un rango más bajo, que muy seguramente esto sea 100, o sea, iniciaría en 100 y en este caso llega hasta los 10.000. Entonces, ahí debemos de tener en cuenta, ¿no? Que estas curvas que están acá, que van hacia abajo, es para eran las resalto. Estas curvas que tenemos acá son las que corresponden a la bioimpedancia. Entonces, pues para leerlas tenemos que leerlas es con este eje de acá. Y estas curvas que tenemos acá en diagonal pues, hacia arriba, que son crecientes, son en corrientes y que debemos leerlas es con este eje de acá. Y ahí, obviamente, ambos grupos de curvas siempre se leen con la corriente de acá, ¿no? Porque es un eje coordenado de únicamente tres ejes, no es de cuatro. Listo. Entonces, ahora sí. Sí, lo que deberíamos de tener en cuenta ahí es básicamente cómo va variando la impedancia o la resistencia eléctrica que ofrece el cuerpo al fin y al cabo, que es básicamente lo mismo, conforme la tensión eléctrica aumenta o la tensión de contacto, y a su vez, como debido a esa disminución de la impedancia, aumenta la corriente que se percibe en el cuerpo humano o que percibiría la persona. Entonces, para esto voy a ahorrar primero esto, porque digamos que me parece más útil. Ah, bueno, por acá volvamos a dibujarlo, pero con un rojito. Entonces, recordemos, esos serán 80 voltios acá, 50 acá, 24 acá y 12 acá, 12 voltios. Ahí más o menos, listo. Ahora sí, entonces, si recordamos la idea, que pues aquí lo voy a expresar como la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia eléctrica, podríamos justamente determinar por qué esta corriente es así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Los cuatro casos, ¿no? Obviamente, el caso más ideal, piel seca, ambiente seco, se puede dar, pero es muy difícil. Normalmente la piel no es seca. Y los ambientes secos no son tan comunes. En Colombia tampoco son tan comunes. Entonces, porque secos es un ambiente desértico o árido. Entonces, no es muy común. Que tenga una humedad baja no lo hace ambiente seco. Sería como un punto medio entre estos dos, pero tampoco sería lo más correcto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí para analizar esta parte rápida? Digamos que el caso ideal es digamos que para pequeños voltajes, que si se fijan todos inician en 20 voltios en corriente alterna, la resistencia que ofrece una persona, si el ambiente es seco y su piel está seca, es de 7 kiloohmios. Si, el, si la persona ya no se encuentra en un ambiente seco,
es de más o menos 3.500 sí, 3.5 kiloohmios. Si la persona, qué pena, eso era si la piel estaba húmeda, ¿no? Ahora sí, si la piel está mojada y el ambiente también está húmedo, la resistencia sería de más o menos 1.500 ohmios, o sea, o 1.5 kiloohmios, baja bastante. Y si es un caso muy especial en la cual la piel es sumergida, entonces, que son pues para aplicaciones muy específicas, la resistencia baja hasta unos 600 ohmios. Pues si se fijan, tanto el efecto que tiene la humedad en la piel y en el ambiente hace que esa resistencia eléctrica decaiga muchísimo. Entonces, eso debemos de tenerlos en cuenta, ¿no? Porque normalmente el elemento que más ofrece resistencia eléctrica al paso de la corriente en nuestro cuerpo es la piel. O el resto de partes de nuestro cuerpo o de nuestros órganos o nuestros tejidos em, tienden a tener una humedad mucho mayor, un contenido de agua mucho mayor em, y electrolitos, sales que pues solo hacen que esa agua en el interior de nuestro cuerpo conduzca mejor la energía. Entonces, una vez vence la barrera de la piel, conducir la energía eléctrica es mucho más sencillo. Eso es algo que les explicaba al grupo 2 cuando ya les expliqué esta parte, y es que la resistencia eléctrica del cuerpo humano o esta bioimpedancia, que vamos a nombrarla como Z, en el cuerpo humano se puede considerar como una resistencia en serie, o sea, como la suma de muchas resistencias. Entonces estaría la primera, que es la de la piel, obviamente. Estaría la de los diferentes tejidos, como lo pueden ser los músculos, los huesos, los órganos, y digamos que todas las partes del cuerpo por las que la corriente circula, que pues serían como todos los otros tejidos o órganos. Y después la piel de salida. Pues que ahí también valdría. Entonces, esa resistencia se suma y nos da esa impedancia del cuerpo humano, ¿no? O esa impedancia individual de cada uno de esos elementos se suma y nos da en serie esa impedancia del cuerpo humano. Entonces, lo que les explicaba es que si uno está usando unos guantes dieléctricos, pues tiene antes de la piel un elemento adicional que funciona como una segunda piel, ¿no? Que su resistencia eléctrica es mucho mayor. Entonces, como eso está en serie, la resistencia eléctrica de todo el conjunto, que sería la persona más con los guantes, aumenta muchísimo. Si además a esto le sumamos que aquí al final se ponen unas botas dieléctricas, pues también aumenta aún más, haciendo que la resistencia aumente muchísimo más. Pues por ello que estos elementos de protección personal, eh, puede que estos equipos de protección personal funcionan también, ¿no? Y aumentan en general muchísimo la resistencia eléctrica y disminuyen la posibilidad de paso de la corriente. Se lo hubiéramos podido ver, sí, si acaso lo podemos ver mañana, no me acuerdo. Pero justamente porque sucede esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Conforme aumenta la resistencia eléctrica, bueno, o conforme disminuye la resistencia eléctrica, ¿qué pasa cuando un elemento aquí disminuye? Como esto es inversamente proporcional, la corriente aumenta. Yo aquí tengo, no sé, 100 voltios para hacerlo sencillo. Y aquí tenía una resistencia de más o menos, no es 3.000, digamos que es 2.800. Y pasa de 2.000, o sea, acá, más o menos. Ah, no, de hecho sí es como 3.000. No, 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 porque es un poquito abajo. Sí es como 2.800. Y pasamos a esta segunda resistencia, que es básicamente la piel pasó de estar seca hasta ser húmeda. Un caso más normal. La resistencia disminuyó a 1.600. Quiero usar otro color. Teníamos 2.800 y pasamos a 1.600. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La corriente, si lo calculáramos con esos mismos 100 voltios, porque el voltaje de aplicación no está variando, es el voltaje de nuestra red, pues haría que la corriente pasara y acá lo dejamos con este mismo color azulito, que digamos, si se fijan, este color es más o menos esto. La corriente haría algo así. Pasaría en los mismos 100 voltios de un valor de más o menos 40 miliamperios a 70 miliamperios, casi se duplica. Justamente por este efecto, por el hecho de que disminuya la resistencia a nuestro cuerpo. Entonces esto va a suceder. Y si fijan, miren, si fijan en lo que sucede con el tercer caso, que sería este de acá, el del negro, cuando ya no solo la piel está húmeda, sino el ambiente también está húmedo, pues la resistencia disminuyó más, a unos más o menos 700 ohmios, haciendo que pues la corriente aumente más.
aumente más o menos a unos 150, 140 miliamperios. Entonces, obviamente eso teniendo en cuenta la resistencia al cuerpo, ¿no? Entonces, por eso es importante. Y obviamente esto lo estoy haciendo para una suposición de 100 voltios, ¿no? O el ejemplo lo estoy aplicando directamente a un caso de 100 voltios, pero el sistema que puede funcionar a 120 o a 208 o más, depende en sistemas trifásicos, pues que tendríamos que a 120 pues la corriente es ligeramente mayor, está por acá. Entonces es ligeramente mayor. Ah, pero que si nos vamos a 300 voltios, porque estamos en una aplicación industrial, podemos llegar ya a 400 miliamperios. Digamos, un rango ya peligroso. Obviamente, en un caso normal, piel mojada o piel húmeda y ambiente húmedo, y un caso un poco más ideal, piel húmeda pero ambiente seco. Estaríamos en torno a unos 250 miliamperios. Recordemos que, si te recordamos lo que vimos en clases pasadas del efecto de la corriente, o sea, básicamente de qué rango ya eran peligrosos en 250 miliamperios, que lo tenemos por aquí. Dependiendo del tiempo de aplicación, digamos que estamos en una zona segura. Si ya pues, excedemos el segundo, los 2 segundos, ya estamos en una zona muy peligrosa. De hecho, aunque pasemos el medio segundo, ya estamos en una zona peligrosa. Y si recuerdan lo que habíamos visto por acá, de que el, básicamente la reacción a soltarse es desde los 10 miliamperios. Y ya solo con 25 miliamperios, si estos atraviesan el corazón, se puede generar una fibrilación. Sí, pues no, no a través del corazón, solo estaría generando una rigidez muscular, ¿no? Porque pues por eso es muy importante el camino que conduce la corriente eléctrica, ¿no? O sea, por donde la corriente circula en nuestro cuerpo. De eso depende el daño que genera en el mismo. Entonces, esto era lo que les explicaba al segundo grupo la última clase, que conforme digamos que aumenta la humedad del ambiente y pues, de nuestro cuerpo, la resistencia que nuestro cuerpo le ofrece a la corriente disminuye justamente por esto. Bueno, de hecho es a la tensión, porque pues la mayor que es justamente la piel disminuye. Es como eso haciendo eso hace que pues la corriente que está circulando por el mismo sistema aumente. Porque como les mencionaba, como está diseñado nuestra red eléctrica en Colombia es que está pensada para que nos dé un voltaje fijo o una tensión fija, que puede ser lo que les había hecho, 120, 208, 300, 400, lo que requiera la instalación. Y la corriente la demanda el equipo. Pues si es un motor, puedo usar 40 amperios, que si es una máquina más pequeña, puedo usar 5 amperios, 10 amperios. Si no es una máquina que está diseñada para consumir una corriente específica, sino que es un cortocircuito, pues la corriente es la del cortocircuito. Entonces, básicamente, si esta es nuestra fuente, y aquí tenemos una máquina, ¿no? Entonces, si esa máquina consume 10 amperios, pues la corriente va a ser 10 amperios. Pero si aquí sucede un cortocircuito y el conductor queda pues, en cortocircuito, ahí viene el nombre, la resistencia eléctrica es la resistencia eléctrica de este conductor, que pues va a ser muy pequeña. No va a superar ni de cerca los 100 ohmios. Entonces, la corriente, no es que 800 es muchísimo, pero no va a superar los 20 ohmios. Entonces, 20 entre 120 es más o menos 6 amperios. Y eso es una resistencia ultra alta. Sería un conductor que o es muy largo o el calibre es muy pequeño. En casos más reales, perfectamente la resistencia de ese conductor puede ser de 10 amperios. Digo 10 amperios de 10 ohmios. Haciendo que pues tengamos, no sé, 120. Entre 10 12 amperios. Entonces, eso debemos de tenerlo en cuenta, ¿no? En caso de un accidente, la corriente que se demanda ahí es la que tenga el circuito eléctrico. Que sea nuestro cuerpo, pues la resistencia de nuestro cuerpo. Y si es un fallo que se genera un cortocircuito, pues la corriente del cortocircuito, que es básicamente la resistencia de ese conductor. Obviamente siempre va a haber un elemento de protección ahí, normalmente el taco o el termomagnético, que se va a activar, pero pues eso no tiene una respuesta instantánea. No es como un protector diferencial que pues tiene tiempos de apertura mucho más bajos, o sea, bueno, sí, mucho más rápidos, haciendo que se dispare pues, más rápido y evite el daño al cuerpo, porque está pensado para eso, para proteger a las personas, no para proteger a las máquinas. Entonces, eso debemos de tenerlo ahí en cuenta, ¿no? Conforme la resistencia de nuestro cuerpo disminuye y también y se aumenta el voltaje, que es básicamente, pues,
pasamos de una instalación residencial a una industrial. Si sucede un accidente, la posibilidad de que ese accidente sea letal aumenta. Eh, entonces, eso era todo lo que alcanzamos a ver en el segundo grupo y pues justamente nos quedamos aquí en esos factores de riesgo eléctrico más comunes. Para después ir a la parte de la matriz de análisis, que es parte del taller. Entonces, aquí lo que nos mencionan justamente en la red es que básicamente cualquier instalación eléctrica, justamente por hacer uso de la electricidad, tiene un riesgo implícito en ella, ¿no? Y ante la imposibilidad de poder controlarlos todos de forma permanente, ya que pues no es viable, no es factible poder controlar todos los riesgos, porque no todos tienen el mismo nivel de peligro, se seleccionan algunos factores que al no tenerlos presentes ocasionan la mayor cantidad de accidentes. Vamos a ver, digamos, con los factores de riesgo más comunes que ocasionan accidentes con básicamente la posible causa, una manera de prevenirlo y un ejemplo ilustrativo, una figura que nos ayude a entenderlo. Entonces, el tratamiento justamente preventivo de esta problemática de riesgo de origen eléctrico obliga a saber identificar y valorar las situaciones irregulares. Pues digamos que si uno sabe esos factores de riesgo más comunes, pues uno puede más o menos identificar, bueno, en esta actividad, los factores de riesgo más comunes de los que vamos a ver son estas dos o estas tres, pues cómo las evito. Ahí me dan algunos consejos, ¿no? Y pues esto obviamente, al ser una actividad preventiva, pues lo que se busca es que se haga antes de que el accidente pueda llegar a ocurrir, ¿no? Es por ello que es necesario conocer claramente el concepto de riesgo, o sea, básicamente cuál es el factor de riesgo ahí, y a partir de ese conocimiento del análisis de los factores que intervienen, que pues eso lo vamos a ver más adelante. Y algunas circunstancias particulares que hacen que pueden variar dependiendo de cada actividad. Y se tendrán algunos criterios objetivos que permitirán detectar la situación de riesgo y valorar su grado de peligrosidad, identificando el riesgo y seleccionando algunas medidas preventivas. Entonces, entre esos factores de riesgo más comunes, pues el primero sería justamente el de arco eléctrico, ¿no? Que es básicamente una descarga que atraviesa el aire normalmente. Entonces, aquí nos da un ejemplo directamente, que es básicamente una persona que no está teniendo cuidado manipulando un circuito energizado y pues se genera un arco eléctrico entre la fuente energizada y la persona pues, eh, eh, debido a eso una descarga eléctrica, ¿no? Entonces, digamos que las causas más comunes de arcos eléctricos se dan justamente por malos contactos, o sea, contactos que puedan estar sueltos o que ya tengan un desgaste por uso y que puedan generar que se genere esa descarga eléctrica debido a cortocircuitos. Que les mencioné que cortocircuitos es que normalmente el elemento que está consumiendo esa energía falla y se genera una conexión directa desde la fase al neutro. Básicamente la fase y el neutro, o la fase y la Tierra, normalmente es fase y neutro, o fase y fase, quedan conectados solo por el conductor, o sea, no hay ningún elemento que consuma esa energía. Entonces, como no hay ningún elemento que consuma esa energía, el elemento que consume la energía es en sí el conductor, porque es el único, es lo único que existe ahí, que tiene una resistencia, es muy pequeña, haciendo que la corriente aumente muchísimo. También puede llegar a hacer algunas aperturas de interruptores con carga, que básicamente eso lo veríamos después. Pero el interruptor es algo así, ¿no? Entonces tenemos aquí la línea y que esto está así, y mi interruptor, cuando, cuando se cierra, cierra la conexión entre este elemento y este elemento. Entonces, cuando el elemento está energizado, ¿qué es lo que sucede? Pues está circulando corriente de manera normal, ¿no? Entonces, normalmente los interruptores, cuando se abren, pues lo que hacen es generar una apertura física del contacto, literalmente, ¿no? O sea, si este es el conductor, hacen esto. Y pues los separan de manera física. Es cómo funcionan los interruptores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Justamente cuando pues el interruptor está cerrado, dijimoslo aquí con un color verde, aquí, pues está circulando corriente de manera normal, ¿no? Cuando comienza a abrirse, el conductor, digamos que sigue habiendo áreas de contacto. Justo antes de que se separen, el área de contacto es mínima, pero todavía la corriente está circulando, ¿no? Entonces, cuando
se separa durante una pequeña instante de tiempo y una distancia muy pequeña en física. Ya hay corriente circulando, pues si el voltaje de aplicación, el voltaje al que está operando ese circuito es lo suficientemente grande, va a mantener el circuito cerrado durante ese pequeño instante de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si el interruptor no se abre de manera rápida, o sea, si se abre de manera lenta, pues se va a generar una pequeña chispa y un pequeño arco eléctrico. ¿Por qué? Porque él intenta mantener el circuito abierto. Digo, cerrado, qué pena. El... Y si el voltaje es lo suficientemente grande, cuando llega a la que, a la posición de apertura, se genera el arco eléctrico y el circuito se mantiene cerrado. Entonces, justamente es debido a esto, ¿no? A que si el interruptor no fue bien diseñado o no está pensado para funcionar a esos voltajes de aplicación. O sea, digamos, está pensado para hacer un interruptor de hasta 120 voltios y el circuito es de 200 voltios, pues no puede abrir un circuito de tanto voltaje y genera ese arco eléctrico. Otra cosa es que, digamos, si yo aquí lo interrumpo, no sé, porque aquí tengo un elemento o un interruptor que sí o sí me garantiza que se interrumpa esa conexión eléctrica. Pues cuando aquí se abre el circuito, la resistencia eléctrica que ofrece aquí el aire es muy grande. Después, si yo lo cierro aquí y el circuito está abierto, no se va a volver a cerrar de manera automática. Es cuando yo paso de estarlo cerrado a abrir. Porque en ese pequeño instante de tiempo, la distancia de aire que es muy pequeña, así que el voltaje es suficiente como para generar ese arco eléctrico. Y una vez generado el arco eléctrico, aunque yo lo separe, el arco eléctrico se lo intenta mantener porque ioniza el aire y el aire se vuelve un conductor. Obviamente, si yo esto lo separo muchísimo, o sea, si esto yo lo separo 10 metros, el interruptor pues terminaría viendo el circuito eléctrico, ¿no? Pero pues el voltaje de aplicación no es tan grande, ¿no? Como para vencer esa resistencia. Entonces, esos arcos eléctricos, pues digamos que justamente pueden generar a partir de la apertura de interruptores con carga debido a este caso específico que les estoy mencionando, ¿no? Que no están diseñados para operar a ese voltaje de aplicación o tienen desperfectos o el tiempo de apertura no es lo suficientemente rápido. Que el tiempo de apertura que es muy rápido, pues el el arco eléctrico que se genera aquí se disipa justamente porque se aumenta la distancia y hay mucho más aire. Entonces entra más aire que tiene una resistencia eléctrica mayor y el arco eléctrico no puede continuar. También se puede generar por la apertura o cierre de transformadores con carga, que pues el ejemplo de un transformador lo veremos más adelante, pero pues digamos, si hubiera un caso específico, la apertura de transformadores con corriente, pues la apertura es similar aquí, ¿no? O sea, el hecho de abrir el circuito. La apertura de transformadores de potencia con carga sin utilizar un equipo extintor de arco, que pues lo que hace es justamente evitar que estos arcos eléctricos que se puedan generar se generen, ¿no? O sea, los extingue. La apertura de transformadores, en este caso de corriente, en secundarios con carga, manipulación dividida de equipos de medida, también puede generarse. Vemos que un equipo de medida mal implementado es un circuito que se está abriendo y cerrando y pues puede generar justamente esa descarga eléctrica, ¿no? Materiales o herramientas olvidadas en gabinetes, que pues pueden generar un falso contacto. La acumulación de óxido o partículas conductoras, básicamente si pues aquí se está generando un óxido en mi conductor, es más fácil que, digamos, si este es mi conductor y este es mi otro conductor, y aquí se comienza a acumular óxido, pues aquí hay menor distancia de aire, que normalmente es el aislante que se usa en la mayoría de instalaciones, es el aire, entonces pues esa distancia de aire se va disminuyendo hasta que se genera esa descarga eléctrica. O descuidos en los trabajos de mantenimiento, digamos que no se hace con una correcta labor de mantenimiento, no se sigue un protocolo adecuado, o vemos que no se verifican bien los circuitos y no se asegura de que estén en pleno funcionamiento y si digamos que un cable suelto, pues es más probable que se genere esa descarga eléctrica. Digamos que esas son las causas más comunes por las que se pueden generar cosas eléctricas, que les mencionaba, pues básicamente esa descarga eléctrica, ese chispazo. Y las medidas de protección que nos indica en este caso aquí la RETIE, teniendo en cuenta estas posibles causas, normalmente es para paliar esas posibles causas, es obviamente utilizar materiales envolventes y resistentes a los arcos eléctricos. Normalmente, obviamente, si todo el conductor está aislado en cualquier punto en el cual no está haciendo conexión con otro elemento, pues la posibilidad de descarga eléctrica disminuye, ¿no? Obviamente, si este material es resistente al arco eléctrico, ¿no? O sea, tiene una resistencia eléctrica alta. Mantener una distancia de seguridad, eso lo vamos a ver más adelante.
Normalmente la mayoría de accidentes de origen eléctrico se pueden prevenir manteniendo una distancia de seguridad. Usar prendas de acordes con el riesgo y gafas de protección contra rayos ultravioletas. Digamos que esto es en el caso en el que uno esté en un ambiente en el cual existe ya la posibilidad de arco eléctrico y digamos que no se puede paliar ese efecto, o no se pueden hacer que esas causas se disminuyan, pues uno ya tiene que buscar la manera de que la posibilidad de descarga hacia el cuerpo humano disminuya. ¿Cómo? Pues usando equipo de protección personal. Este sería el caso ya, el último caso, el caso de que uno no pueda prevenir los otros. Entonces, ese sería el primero de los factores de riesgo de origen eléctrico. El segundo sería la ausencia de electricidad en algunos casos, que pues de hecho un punto del taller está pensado justamente en este caso. Entonces, esas ausencias de electricidad normalmente pues se pueden deber a un apagón, a un corte del servicio, o una falla en el suministro de energía en algún punto, digamos en la parte de transformación o distribución. Y obviamente el no disponer de un sistema ininterrumpido de potencia, básicamente algo que pueda proporcionar energía en lo que se restablece el flujo de energía normal, ¿no? Digamos una planta de emergencia. En este caso, pues estos sistemas de interrumpidos de potencia se llaman UPS, porque pues no solo es una planta, no sé, de diésel que uno enciende y pone a funcionar el sistema, sino que está diseñado para, en caso de que suceda un apagón, este sistema entra de manera automática con una respuesta prácticamente instantánea. Entonces no hay que esperar a lo que falló, vamos a encender la planta, no, eso se enciende de manera automática y pues tiene obviamente un tiempo de duración definido, ¿no? O sea, no puede durar para siempre, pues, pero tiene un tiempo que permite para ciertos sistemas o en ciertas instalaciones, pues, mantener el flujo de energía. Lo que les decía, el no tener plantas de emergencia, no tener transferencia y algunos lugares, el ejemplo que nos dan son algunos lugares donde se exigen plantas de emergencia, como lo que les decía, el hospital, que es la parte del taller, o un aeropuerto. Pero en el caso de hospitales, porque hay ciertos equipos de emergencia o de asistencia a los signos vitales, que pues, vamos, un respirador que pues ayuda a la persona a respirar cuando está en la capacidad, entonces en el cual si ese equipo se queda sin energía, él deja de funcionar y la persona no recibe esa asistencia de oxígeno, que pues podría ocasionar la muerte normalmente, ¿no? Dependiendo del equipo, si si el equipo es de máxima prioridad, o sea, asiste a la persona, o si solo es un equipo de monitoreo. Si solo es un equipo de monitoreo, pues vamos que el riesgo es menor, ¿no? Solo no se puede monitorear a la persona de esa manera automática, y pues en caso, digamos, de un paro cardíaco sería más difícil detectarlo, ¿no? Pero si es un equipo que está literalmente generando un apoyo a la persona, pues cuando se suspende la energía, la consecuencia es mucho peor, normalmente la muerte. Y las medidas de protección que nos dan, pues básicamente aquí no le dicen, no, si sucede el apagón es porque no tengo un equipo de protección, ¿no? Bueno, un equipo de asistencia, ¿no? Ininterrumpido. Entonces, pues, la protección es disponer de un sistema ininterrumpido de potencia o de una planta de emergencia con transferencia automática. Lo que les decía, que en el momento en el que sucede el fallo, ella entra en funcionamiento digamos, en tiempo, en, periodo de tiempo muy, muy corto. Digamos que ahí la solución no se puede dar otra. No, no es como, no, pues que no hayan apagones. Eso no es factible. Lo factible es contar con sistemas de emergencia de respuesta que, que nos puedan ayudar en esos casos específicos. Obviamente no todas las instalaciones necesitan un flujo de energía constante. A ver, este es un caso muy específico, ¿no? Solo para ciertas instalaciones. El, el otro caso de estos riesgos serían justamente los campos electromagnéticos que digamos que, como les mencionaba, cuando la corriente circula por un conductor, es que esa corriente normalmente se nota ahí, con una letra I, esta genera un campo magnético, ¿no? Un campo magnético que pues sigue la regla de la mano derecha, como les había explicado antes. Entonces, ese campo magnético es directamente proporcional a la cantidad de corriente que está circulando, o sea que conforme hay más corriente y también, si no estoy mal, depende del voltaje. Sé que depende directamente de la corriente, pero también depende del voltaje. Entonces, ¿qué sucede? Y pues
Si recordamos la potencia es voltaje por corriente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En las redes de transmisión de alta tensión, normalmente el voltaje es alto y pues la corriente se busca que sea pequeña, pero pues digamos que es significativa, puede llegar a ser significativa y sobre todo el voltaje es alto, haciendo que en estos casos específicos el campo electromagnético o el campo magnético que se genera debido a este efecto eléctrico sea mucho más importante respecto pues, digamos, al campo electromagnético que uno podría percibir en una instalación, o digamos en una casa por el conductor del tomacorrientes. Digamos, ahí el efecto es muy, muy pequeño. ¿Por qué? Porque son voltajes pequeños y son corrientes normalmente muy pequeñas. En estos casos de las redes de transmisión de alta tensión, el campo electromagnético sí es mucho más grande. Entonces, digamos que estar en presencia de uno de estos campos electromagnéticos puede ser peligroso, obviamente, dependiendo del rango de ese campo, o sea, de la magnitud de ese campo, del tiempo de exposición y cuán cerca uno está al elemento que lo genera, ¿no? Al cable conductor. Entonces, pues, teniendo en cuenta eso, aquí nos explican que justamente esas posibles causas que nos puedan generar un factor de riesgo de estos campos electromagnéticos sean una falla en el diseño, o sea, que esa torre no esté bien ubicada, esa red de transmisión eléctrica no esté bien ubicada, intentando evitar la mayor cantidad de seres vivos, o que no tenga la suficiente altura, obviamente. Una violación en los anchos de las zonas de servidumbre, que después veremos qué son esas zonas de servidumbre, pero es básicamente una zona en la cual eh, no pueden entrar cualquier persona que no esté calificada. Y normalmente solo entra persona calificada a hacer mantenimiento. O sea, es una zona en la cual no se permite un paso continuo. O sea, solo es el paso a personal ahí capacitado y no es para que lo usen de manera continua, no solo es para hacerle mantenimiento o una inspección. Es una zona en la cual uno no debería entrar. O mediciones con un equipo no calibrado, ¿no? Si me indican que bueno, desde aquí esta zona debería ser segura, pero yo tengo un equipo y pues estoy midiendo el campo electromagnético. Mi sensor me dice, sí, está bien, pero está mal calibrado y la zona segura no está hasta aquí, sino que es hasta acá. ¿Por qué? Porque digamos que esa torre no fue bien diseñada, pues obviamente se podría entrar ¿en qué? En un accidente. Entonces eso es importante. Normalmente hay, en ciertos casos, pues se cuenta con más de un equipo que pueda darnos una medición, pues para asegurar de que, para evitar esos posibles errores de lectura o errores en el equipo. Es menos probable que dos equipos se dañen de manera simultánea. Las medidas de protección que nos dan, pues teniendo en cuenta que sobre todo esto se da en las redes de alta tensión, es obviamente respetar esos anchos de zonas de servidumbre, que básicamente son zonas delimitadas en la cual una persona no debía intervenir o irrumpir de manera, o sea, sin una razón válida. Y los valores límites de exposición a los campos electromagnéticos, que pues esto está pensado sobre todo, o sea, uno como tercero no entra a estas zonas potencialmente peligrosas y el otro es pues las personas que están encargadas del diseño y corroborar que este campo electromagnético tengan un valor aceptable, pues que no lo excedan, ¿no? Que cuando se hagan esas revisiones se aseguren que el rango de seguro de campo no está en una zona en la cual pueda, o sea, una zona poblada o de tránsito de personas o de seres vivos. El, el siguiente efecto, bueno, el siguiente factor de riesgo sería justamente el contacto directo, que pues aquí nos dan un ejemplo, es básicamente una persona en la cual eh, hace contacto directo pues, con un conductor de la energía o con un conductor eléctrico y pues mediante su cuerpo funciona como conductor, se descarga hacia un elemento y se descarga directamente a tierra. Entonces hace un contacto directo con con un conductor energizado. Eso obviamente se puede dar también en un circuito in- al interior de una instalación eléctrica. La potencia será menor y ahí contará con un sistema de protección de menor capacidad que pues lo evite que el accidente sea mucho más letal. Como en este caso, pues el sistema de protección no tiene un nivel tan bajo de corriente, haciendo que la posibilidad del accidente sea mayor, ¿no? O bueno, que la magnitud del daño en ese accidente eléctrico sea mayor.
Todas las causas que nos dan es obviamente negligencia de técnicos, básicamente el no seguir un protocolo adecuado, también el no tener la pericia correcta o impericia de no técnicos, básicamente de personal no calificado haciendo maniobras inadecuadas, violación de las distancias mínimas de seguridad en el contacto directo. Normalmente una de las maneras más sencillas de evitarlo y en la mayoría de casos, salvo por la ausencia de electricidad, una de las causas que dan origen a ese riesgo es justamente el violar distancias mínimas de seguridad. Y la manera más sencilla de evitar, de protegerse es respetar esas distancias de seguridad. Entonces, si uno se acerca lo suficiente hacia un conductor energizado, o sea, si vence esas distancias o sobrepasa esas distancias de seguridad, la posibilidad de descarga aumenta. Obviamente un conductor con un voltaje pequeño, pues esa distancia de seguridad sería básicamente tocarlo con las manos desnudas, ¿no? Si es un conductor de una red de alta tensión, pues ni siquiera hay que tocarlo, solo con estar unos cuantos centímetros cerca o tal vez metros dependiendo del nivel de tensión, ya aumenta la posibilidad de una descarga eléctrica. Entonces esas son las tres causas más comunes, ¿no? Una negligencia de los técnicos o, el, no- o uno como personal capacitado no seguir un protocolo adecuado. Normalmente se sigue un protocolo de, pues, yo tengo un equipo de protección, tengo una puesta a tierra temporal, hago ciertas acciones, tengo en cuenta que incluso con acción voluntaria nunca sobrepase una distancia de seguridad para personal no capacitado o no técnico, pues el no conoce el desconocimiento puede conllevar justamente esos contactos directos y la violación mínima, la violación de esas distancias mínimas, ¿no? Las medidas de protección que nos dan, pues es justamente establecer esas distancias de seguridad, dependiendo obviamente del voltaje que haya en ese conductor. E interposición de obstáculos, normalmente lo que se busca es interponer obstáculos entre el elemento energizado y la persona. Como en el caso de un poste, pues que ese poste tenga una altura suficiente como para que no se genere esa descarga eléctrica. En algunas zonas digamos, con una cerca que impida el poder hacer contacto directamente con ese elemento o una barda, pues es suficiente. El aislamiento o recubrimiento de las partes activas en algunos elementos se puede justamente, pues, poner un aislante sobre el conductor que aumente su resistencia eléctrica, al igual que unos guantes aumentarán la resistencia eléctrica del cuerpo humano y disminuyan la posibilidad de un accidente, de una descarga eléctrica o de un contacto directo. La utilización de interruptores diferenciales, que como les mencionaba, pues el interruptor diferencial lo que hace es ante corrientes de fuga más pequeñas dispararse y abrir un circuito. Esto cuando lo pensamos para un contacto directo directamente, un contacto directo en un sistema en el cual se puede aplicar un interruptor diferencial, elementos de protección personal, lo que les decía, unos guantes dieléctricos, unas botas dieléctricas que aumenten la resistencia total de la persona y hagan que sea menos probable una descarga eléctrica, simplemente porque la resistencia eléctrica que ofrece la persona es mucho mayor. Una puesta a tierra, ya sea una provisional o pues obviamente una permanente, dependiendo de cada caso. Entonces aquí lo que tendríamos es, la corriente tiene dos caminos. Uno es la persona y uno es la puesta a tierra. Entonces por uno llega a la tierra y por el otro también llega a la tierra. Porque pues la persona normalmente está haciendo contacto con una parte de suelo que están o sea, va a hacer contacto con algo que llega directamente al suelo, ¿no? No está levitando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La resistencia que se tiene acá, que será lo otro, creo que les quería mostrar, si acaso, si me acuerdo, mañana se los muestro en el simulado. El, cuando tenemos dos resistencias en paralelo, la cantidad de corriente, pues cuando vimos circuitos en paralelo, la corriente que pasa por aquí, o sea, la corriente por la persona, depende directamente de la resistencia de esa persona. Y la corriente de la puesta a tierra depende directamente de esa puesta a tierra. Recordemos, ¿no? Corriente es igual voltaje, es el mismo.
sobre resistencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La resistencia de la persona que sea muy, muy grande, si esa resistencia de la persona es muy, muy grande, la corriente que va a percibir esa persona, ¿cómo va a ser? Muy, muy pequeña, esa corriente en la persona. Y si la resistencia de la puesta a tierra es muy, muy pequeña, esa resistencia de la puesta a tierra es muy pequeña, ¿qué es lo que va a suceder? Pues la corriente va a ser muy, muy grande, ¿no? O sea, si estos son 120 voltios, la resistencia aquí de la persona es de no sé, hagámoslo así, 120. Y la resistencia de la persona es de 12.000. Esa corriente es, si no estoy mal, de cero o el no de uno, 0.01 amperios. Si la persona tiene una resistencia eléctrica de 12.000 ohmios. Vamos, teniendo en cuenta el equipo de protección personal, ¿no? Y si la resistencia eléctrica de la puesta a tierra es de, me lo invento, 12 ohmios, pues la corriente que va a circular por aquí son 10 amperios. Entonces, pues toda la corriente va a ir por acá y por aquí va a ir una corriente muy, muy pequeña, que la persona ni siquiera la va a percibir, porque 0.01, bueno, no, esos son 10 miliamperios, sí. Aquí ya tendría la reacción a soltarse. Entonces, con 10 miliamperios ya tendría la reacción a soltarse, que pues digamos que facilita aún más, ¿no? Porque la puesta a tierra sigue funcionando. Entonces, así es como funcionan estos elementos. Normalmente es algo que aumenta la resistencia de la persona y hace que esa posibilidad de descarga eléctrica o la corriente que circule por él es más pequeña. Y otro elemento que en caso de fallo circule por ahí, que tiene una resistencia muy pequeña para que la corriente que circule por ahí sea muy grande. Entonces, pues, si la corriente que va por aquí, pues se va a intentar ir por acá en lugar de ir por acá, porque por aquí puede ir mucha más corriente. Entonces, por aquí casi no va a ir. Solo podemos ver lo que le digo mañana en el simulador. Entonces, las medidas que nos daban era justamente no establecer esas distancias de seguridad, así yo no me acerca lo suficiente, pues la posibilidad de descarga eléctrica o de contacto directo disminuye, ¿no? La interposición de obstáculos, si genero obstáculos es más difícil que una persona que no está capacitada, o sea, un no técnico, o cualquier persona viole esas distancias de seguridad, ¿no? El aislamiento o recubrimiento de partes activas. Si yo cubro mi conductor con un aislante, pues hay menos puntos de contacto donde se puede generar ese contacto directo. La utilización de interruptores diferenciales, lo que les mencionaba, que es un elemento que está diseñado para proteger a la persona, no al equipo. Un elemento de protección personal, el equipo de protección personal. Una puesta a tierra que básicamente canaliza la posible descarga y probar la ausencia de tensión. Entonces, si yo primero pruebo la tensión, o sea, pruebo que no, efectivamente no hay tensión, pues la posibilidad del contacto directo disminuye, ¿no? Y si efectivamente corroboro que hay tensión, si no puedo evitarlo, o sea, si no puedo desconectar el equipo, pues aseguro de que haya una puesta a tierra y la persona tenga un equipo de protección personal. Y el último, el doble aislamiento, ¿no? Es básicamente el aumentar la resistencia eléctrica en general. El otro tipo de riesgo eléctrico sería, pues, si ya vemos el contacto directo, el otro sería el contacto indirecto, ¿no? Que es básicamente cuando, aquí nos dan el ejemplo, ¿no? Una persona, sea un técnico una persona no técnica, hace contacto de manera directa con un elemento que está energizado, pero no debería. O sea, básicamente, digamos, el chasis de una máquina, que el chasis, pues, normalmente no debería estar energizado. Se energiza cuando hay un fallo en el aislamiento y pues el chasis funciona como puesta a tierra y se descarga a tierra. Entonces, pues hace contacto con el chasis y sufre un contacto indirecto porque no hace un contacto directo con el conductor, sino con un elemento que no debería conducir la corriente, pero lo está haciendo. Entonces, pues, aquí nos dicen, ¿no? Las posibles causas más comunes son justamente una falla en el aislamiento. Yo aquí tengo mis cables de mi conductor y aquí está mi chasis. Y aquí este cable conductor que es la fase. Se peló un poquito el aislante y está haciendo contacto con el chasis. Entonces todo el chasis se está energizando y pues como el chasis está es lo que está tocando el suelo, la tierra, pues está intentando descargar parte de la energía, se está descargando por el chasis. Entonces si una persona hace contacto si una persona hace contacto directo con el chasis, pues la energía no solo va a circular por el chasis, sino que va a circular por el chasis, por la persona y directamente a tierra. Para
¿Para qué? Para tenerlo ahí en cuenta. Entonces, una falla en el aislamiento puede generar eso, un mal mantenimiento, lo mismo, ya sea que o la ausencia del mantenimiento o un mantenimiento descuidado puede conllevar o generar justamente ese contacto indirecto, ¿no? Un mantenimiento em, mal ejecutado puede inducir un error, esto lo veremos cuando veamos mantenimiento. O pues la ausencia de mantenimiento pues hace que esos errores que se generan de manera espontánea con el uso de los elementos no se detecten y pues no se corrijan, ¿no? Y obviamente la falta del conductor de puesta a tierra. Por eso es que la puesta a tierra es obligatoria en las instalaciones eléctricas, como lo veremos después más adelante. Y y es normalmente obligatoria en la mayoría de máquinas eléctricas. Hay ciertas máquinas que no cuentan con esa protección a tierra porque tienen un sistema de protección diferente, pero la mayoría de máquinas justamente tienen esa protección a tierra. ¿Por qué? Pues porque está pensado es para que, bueno, mi chasis está conectado a un tercer cable, que es el cable de la puesta a tierra, y eso llega a mi puesta a tierra. Entonces, este cable de puesta a tierra tiene una resistencia, como ya vimos, muy, muy baja. Y entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Se genera el fallo. La corriente circula, obviamente intenta ir por acá, pero como todo el chasis está energizado, tiene dos posibles caminos. Tiene el de puesta a tierra, eh, el de puesta a tierra. Bueno, de hecho tiene más caminos. Tiene el del, el contacto que hace directamente con la tierra y tiene el contacto que haría con la persona. Entonces, la corriente siempre va a ir por esos tres caminos, pero la mayor cantidad de corriente va a ir por el camino con menor resistencia. ¿Por qué? Recordemos que la corriente es básicamente voltaje sobre resistencia. El voltaje en todos estos elementos es igual, que es el mismo voltaje de alimentación, y la resistencia depende de cada uno. Si mi puesta a tierra existe, tendrá una resistencia muy pequeña. Si es muy pequeña, la corriente es grandísima, entonces toda la corriente que se genere en ese fallo se va a ir por la puesta a tierra. Se va a canalizar de manera segura. Si no tiene, pues entonces, como este camino no existe, está el conductor de tierra, o sea, básicamente que el chasis llega a tierra, y la persona. Ahí entonces estamos en un juego de quién tiene una menor resistencia a todo ese chasis. Y digamos que como el chasis se toca a tierra, si es metal con piso, bien, pero si ahí tiene unas patas de goma, él ya de manera automática se está aislando. No muy bien, pero se está intentando aislar. Entonces, si aquí yo tengo unas patas de goma, esto funciona como una resistencia muy, muy grande. Entonces la persona apenas lo toca va a tener una resistencia menor y va a circular por la persona. O sea, porque esto se comportaría como una resistencia muy, muy grande. Eso lo podemos ver como se ha hecho mañana en el simulador. Entonces, esto es el contacto indirecto, ¿no? Y las medidas de protección que nos dan, pues básicamente es la separación de circuitos, evitar que se puedan generar un contacto indirecto entre un elemento o sea, entre un circuito y otro. El uso de muy baja tensión, que pues muy baja tensión, lo veremos después, pero si no estoy mal, es menos de 25 voltios. Solo lo veremos en electricidad, pero pues si recuerdan lo que habíamos visto acá, para piel mojada y ambiente húmedo, el voltaje máximo eran 24 voltios. Por debajo de ese, pues digamos que es un voltaje más seguro. Entonces, pues si tenemos un voltaje muy, muy bajo o de muy baja tensión, que la RTI nos indica que es voltaje de muy baja tensión, estamos en un rango seguro. Obviamente respetar distancias de seguridad. O sea, si hay un equipo que es posible que pueda tener un fallo y pues uno pone el peligro, riesgo eléctrico, pues uno debería acercarse a ese equipo, ¿no? Conexiones equipotenciales, que es básicamente generar que todo ese equipo se mantenga a un mismo potencial y pues que se descargue de manera eficiente. Un sistema de puesta a tierra, digamos que la manera más eficiente, y es un sistema que está pensado para funcionar en caso de emergencia, digamos igual que, no sé, una bolsa de aire o un cinturón, pero siempre está bien tenerlo ahí, ¿no? Si es porque siempre que suceda el fallo, pues va a entrar el sistema y no, y pues se va a redirigir el fallo hacia allá. También se puede, incluso digamos que con esa canalización, se puede saber cuándo se está, digamos, el sistema de puesta a tierra está siendo usado. Digamos, se puede tener un circuito que en caso de que la energía esté circulando por ese conductor, pues tengamos un LED indicador que nos indique que hay corriente circulando por ese elemento.
Entonces, si se alumbra, yo sé que es que hay corriente por la tierra. Si hay corriente por el conductor de tierra es porque hay un fallo. Pues yo reviso, voy intentando buscar el fallo, ¿no? Y así ya sé, bueno, ya sé que la persona puede estar segura en esa máquina, pero hay un fallo. Entonces, ese es el fallo, pero no hay un accidente. Yo les había hecho interruptores diferenciales pensados para proteger a las personas, no a las máquinas. Y obviamente un mantenimiento preventivo y correctivo. Eso pues lo andaremos más adelante en cuando hagamos mantenimiento, pero el hacer un mantenimiento antes de que suceda la falla, pues hace que sea menos probable que sea una falla, una falla espontánea. Y una vez sucede esa falla, pues corregirla, obviamente. El que el siguiente elemento es o riesgo eléctrico, es básicamente el cortocircuito, que pues ya lo habíamos visto, era la descarga eléctrica, ¿no? Habíamos visto, bueno, sí, el arco eléctrico, que es básicamente pues que se genera un chispazo, ¿no? El cortocircuito es similar, pero no. Básicamente el cortocircuito es que se genera un daño en un sistema o en alguna parte del elemento, y si aquí yo tengo mi conductor de fase, y aquí tengo mi neutro, uy, y pues aquí está mi elemento que consume energía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este elemento se daña, digamos, se puede fundir o puede generar un fallo y conduce energía de manera normal. O sea, la resistencia eléctrica es la resistencia de un conductor. O sucede un accidente y, no sé, algún conductor se suelta y toca directamente con otro conductor diferente, ¿no? Con un neutro u otra fase diferente. Entonces, básicamente aquí genera, o sea, crea un circuito en el cual la resistencia eléctrica de ese circuito es la resistencia eléctrica del conductor. Que pues la resistencia eléctrica del conductor siempre es muy pequeña. Eso es muy, muy pequeña. Entonces, un cortocircuito es eso, ¿no? Que se genera una falla, ya sea porque un elemento se daña y comienza a funcionar como un conductor. O sea, digamos, hay un mal funcionamiento y está conduciendo por la carcasa y pues la carcasa tiene una resistencia eléctrica muy baja porque es metal. O se suelta un conductor y hace contacto con otra fase o el neutro. Y la resistencia eléctrica que hay, pues la resistencia eléctrica del conductor, que les digo que es muy pequeña, ¿no? Si es muy pequeña, la corriente es muy grande. Entonces, las posibles causas son, obviamente, fallas en el aislamiento, eh, digamos, un conductor cierra un camino que no debería con otro. Básicamente, yo aquí tengo mis dos conductores unidos como los cables bifásicos. Y aquí hay una falla en el aislamiento, pues es más fácil que el camino se cierre por acá, ¿no? Impericia de los técnicos, ¿no? De una mala manipulación o una mala praxis o no seguir un plan de acción en ciertas actividades, pues puede conllevar a que se genere un cortocircuito, ¿no? Que los dos conductores queden directamente unidos sin ningún elemento. Accidentes externos, vientos muy fuertes, pues pueden generar daño en los conductores que haga que estos se unan. Humedades también. La humedad lo que está haciendo es disminuir la resistencia eléctrica del ambiente, haciendo que una descarga eléctrica o sea, bueno, un cortocircuito que antes no era posible, o sea, básicamente que la corriente brincara de aquí a aquí o de aquí a aquí, que antes no era posible y ahora sí lo sé, porque digamos este pedazo de cable estaba pelado y ese pedazo también. Pero pues aquí habían, no sé, 3 centímetros de aire, entonces no había mucho. Pero si aumenta la humedad, pues la resistencia eléctrica del aire disminuye y es más probable que se genere ese cortocircuito. O sea, ahí se generó, sí, una descarga eléctrica, pero después de esa descarga eléctrica se genera un cortocircuito. O después de ese arco eléctrico genera un cortocircuito. Y obviamente lo que les había mencionado, ¿no? El equipo de efectos, si el equipo falla y funciona en corto, ¿no? Entonces, ahí lo que va a pasar es que lo que les menciono, la resistencia que va a presentar ese circuito es la resistencia del conductor. Lo vemos después en electricidad, es una resistencia muy baja, o sea que la corriente es muy grande. Normalmente hay un equipo de protección que entra, el termomagnético, pero pues el termomagnético no responde tan rápido. Todas las medidas de protección que nos dan, obviamente un interruptor automático con dispositivos de disparo de máxima corriente o cortacircuitos fusibles. Ya los veremos más adelante en instrumentación. Hay diferentes elementos. Un termomagnético pues, puede funcionar para proteger el equipo. Un cortacircuitos con fusibles también, que en caso de que aumente mucho la corriente, pues el fusible va a cumplir su función y se va a fundir, ¿no? Por eso lleva su nombre.
El siguiente riesgo eléctrico sería justamente la electricidad estática. Que, pues básicamente la electricidad estática es que se acumulan cargas normalmente negativas o se genera la ausencia de cargas negativas digamos que en un elemento, en un punto o en una persona, ¿no? Digamos, en un elemento puede ser una máquina, ¿no? Entonces, una persona que está el ejemplo más fácil es el el de una persona que desliza sus pies en un tapete, ¿no? Y después hace contacto ¿con qué? Con un picaporte, o una parte metálica, pues genera una descarga eléctrica, ¿no? O está directamente conectada de alguna manera hacia tierra, vamos, una máquina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando esa persona está arrastrando los pies en el tapete, pues el tapete está aislado, genera un aislamiento respecto al suelo. Entonces, a la persona estar arrastrando los pies, pues está generando fricción. Esa fricción está haciendo que se genere una diferencia de tensión eléctrica, en este caso estática, y se acumulen las cargas. Puede que la persona acumule las cargas, acá acumule más electrones, porque los electrones brincan del tapete hacia la persona, o que la persona sea electrones al tapete. Como sea, digamos que siempre hay una, una acumulación de carga, ya sea negativa o positiva, ¿no? Pues ausencia de electrones. Cuando hace contacto con esa persona, código con esa persona, con ese elemento, normalmente metálico, porque es un conductor, ¿qué es lo que va a pasar? Este elemento está perfectamente balanceado, o sea, este tiene cargas en equilibrio. Si la persona tiene muchas cargas negativas, pues el, esto se va a comportar como un elemento muy negativo y esto como un elemento positivo en comparación. Se genera una pequeña chispa eléctrica o una pequeña chispa electrostática y pues una pequeña descarga. Ya se da justamente por eso, ¿no? La unión y separación constante de materiales como aislantes, conductores, sólidos o gases en la presencia de un aislante. Lo que mencionaba, ¿no? La persona eh, deslizando sus pies en un tapete. La medida de protección son sistemas de puesta a tierra, conexiones equipotenciales, el aumento de la humedad relativa, ionización del ambiente, justamente para que si el ambiente está ionizado, pues la persona es más difícil que acumule esas cargas porque las da al ambiente, ¿no? O sea, y entonces pues es más difícil que cuando llegue a tocar la parte metálica se genere esa descarga, ¿no? Eliminadores eléctricos y pisos conductivos. Pues si el piso es conductivo, yo apenas me retire el tapete, pues se va a generar la descarga por ahí. Es que ese es un caso muy específico, ¿no? O pues para ciertas aplicaciones en lo cual, digamos, con electrónica que pueda dañarse por electricidad estática, pues tener una puesta a tierra temporal, ¿no? O sea, una manilla básicamente a una parte metálica, esa parte metálica está en contacto con la tierra. Pero si hay una parte de electricidad estática o de cargas eléctricas, se van a conducir por esa tierra temporal, que es básicamente esa manillita con un conductor. Un equipo defectuoso, obviamente. Si se fijan, un equipo defectuoso puede generar muchos otros factores de riesgos. A su vez, el mismo equipo defectuoso es un factor de riesgo de origen eléctrico, que pues se puede ver a muchos factores o muchas causas, como indican acá. Un mal mantenimiento. Es una máquina que requiere mantenimiento y no sería el mantenimiento correcto. O sea, eh, no se hace mantenimiento a todas sus partes o en los plazos adecuados, o no se compra un repuesto de calidad que garantice su funcionamiento. Una mala instalación que pues pueda conllevar a errores, como que no tenga una tierra bien instalada, o que no la tenga, o que los conductores no estén bien instalados y se haya inducido un error ahí. Un mal uso de la máquina obviamente puede generar eso. El ejemplo más simple, pues tengo un motor y a ese motor lo estoy sobreexigiendo. O sea, es un motor de 1 caballo y yo le estoy aplicando una carga de 1,3 caballos. Pues muy seguramente el motor lo va a mover, pero lo estoy sobrecargando. Es como lo estoy sobrecargando, le estoy diciendo que su vida útil o su tiempo de uso disminuye. Y eso hace que sea más probable que suceda un accidente o que suceda una falla, ¿no? Un transporte inadecuado que pues, pueda inducir errores o producir errores al igual que el mantenimiento. Las medidas de protección que nos indican acá es básicamente un mantenimiento predictivo. Es un mantenimiento en el cual uno intenta predecir la condición del equipo, desde el equipo
o intenta predecir cuándo es que va a suceder el fallo para pues hacer el mantenimiento justo antes de que suceda el fallo y pues evitarlo. También se puede dar con un mantenimiento preventivo, que es más sencillo de planificar. La construcción de instalaciones siguiendo las normas técnicas. Obviamente, si una instalación sigue las normas técnicas, pues sigue esas reglas mínimas o esas reglas para establecer unas mínimas condiciones de seguridad que pues, garanticen que la posibilidad de un riesgo eléctrico o un accidente de origen eléctrico es menor, ¿no? Y la caracterización del entorno electromagnético. Se puede dar por esos casos, ¿no? El, el siguiente riesgo sería, en este caso, los rayos, que pues esto ya obviamente depende más de la zona geográfica, si es una zona más propensa a tormentas y sobre todo tormentas eléctricas. Entonces, pues ahí ese riesgo eléctrico cobra más o menos importancia, ¿no? Que lo que nos indican es que las fallas en el diseño, en la construcción, en la operación y el mantenimiento de un sistema de protección. Entonces, obviamente como un rayo no se puede evitar, o sea, al igual que si se puede evitar un contacto indirecto teniendo una puesta a tierra, o pues, digamos, evitando hacer contacto con una máquina que está energizada sin un equipo de protección o sin apagarla antes en la medida de lo posible. O sea, uno siempre puede evitar la mayoría de los otros riesgos que estamos viendo acá. El rayo no se puede evitar. O sea, el rayo, si hay una tormenta eléctrica, va a caer un rayo. Al igual de que se va a suceder un apagón, pues el apagón va a suceder, ¿no? Es que eso no se puede evitar, bueno, en la mayoría de ocasiones. Pues como eso no se puede evitar, lo que uno debe hacer es planear conforme a cuando suceda eso, que tengamos una manera de solventarlo. Ah, bueno, si se genera un contacto indirecto, que tengamos una puesta a tierra y canalice esa descarga eléctrica. A que si hay un apagón, tengamos un sistema de respuesta de emergencia que pues, nos proporcione energía y, digamos que el apagón no genere daños. Si cae un rayo, pues que nuestra instalación eléctrica, porque obviamente esto teniendo en cuenta la aplicación de instalaciones eléctricas, que la instalación eléctrica cuente con un sistema de pararrayos que canalice ese rayo de manera segura a la Tierra. Eso requiere un diseño, una construcción, una operación y obviamente un mantenimiento, ¿no? Entonces, eso normalmente se da porque, o que el rayo se pueda considerar un riesgo eléctrico, se da es justamente porque hay un fallo en alguna de estas etapas en mi sistema de protección contra rayos. Eso lo veremos cuando veamos electricidad. Entonces, las medidas de protección que nos dan acá, obviamente, es pues, tener un pararrayos, es básicamente el elemento que atrapa el rayo, que hace contacto directo con el rayo. Las bajantes, que pues, básicamente son los conductores que canalizan el rayo de manera vertical, o sea, desde aquí donde está mi pararrayos hasta la Tierra. Básicamente, este conductor vertical es el pararrayos. Digo, es el bajante. La puesta a tierra, que es básicamente pues, el elemento que está haciendo contacto directamente con la Tierra. La equipotencialización, que se lo veremos más adelante cuando veamos esta parte de pararrayos. Apallantamientos, apan- apallantamientos, sí, apantallamientos, sí, y topología de cableados. Además de suspender actividades de alto riesgo cuando se tenga un personal al aire libre, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente ex- eh, se se genera una tormenta eléctrica y hay personas en el exterior de la instalación, pues en el exterior de la instalación existe la posibilidad de la descarga eléctrica o del rayo, o de que les caiga el rayo, o se vean afectados por el rayo, es mucho mayor respecto al interior de la instalación, ¿no? Entonces, pues todas esas actividades deberían suspenderse por normativa. Eso también lo veremos cuando vemos la parte de protección de rayos que nos indica la RTI. El siguiente tipo de riesgo eléctrico sería en este caso la sobrecarga, que pues aquí nos dan un ejemplo muy sencillo, ¿no? Una multitoma en la cual hay muchos elementos y se excede la potencia que puede entregar ese circuito y pues se genera una falla en alguno de los elementos, ¿no? Entonces lo que nos indican es obviamente superar los límites nominales de los equipos o de los conductores o de las instalaciones que no cumplen con normas técnicas, también se puede dar conexiones flojas que pues pueden generar ese elemento, armónicos para máquinas que pueden generar armónicos como los motores.
y el no controlar el factor de potencia, que esto también lo veremos más adelante. Entonces, a grandes rasgos, en una instalación normal en la cual usted no tiene un termomagnético, un taco, entonces, pues si ese taco es de 30 amperios, em, por dar un ejemplo, y pues es un circuito de 120 voltios, pues esos 30% ¿qué? Por los 120 voltios me dan ¿un qué? Una potencia de 3600 vatios o voltiamperios. Vamos que es lo mismo. A efectos, a cálculos simples da lo mismo, ¿no? Que es básicamente 30 por 120, ¿no? Ley de Watt. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese circuito está diseñado para entregar una potencia de 3600 vatios, ¿no? O 3,6 kilovatios. Entonces, si yo conecto ahí suficientes equipos que consuman una potencia mayor a esto, o sea, que la potencia que consumen estos es mayor que estos 3600, pues ¿qué va a pasar? El circuito no va a poder soportar esa carga y se va a generar un daño. ¿Un daño en dónde? Puede ser en algún equipo, puede ser en algún conductor, o sea, conductor de algún equipo o el conductor del circuito ramal o en la instalación, que es que tampoco cumple con la norma, ¿no? Las conexiones flojas pues pueden generar eso, ya que digamos que esto requiere un análisis, pero cuando una conexión se afloja, digamos que esta es la pata y esta es la otra parte que hace contacto. Entonces, una conexión, digamos que bien realizada, ¿qué es lo que está haciendo? Asegurando una área de contacto mínima, ¿no? Que sería equivalente a un área transversal de contacto, ¿no? En un conductor. Entonces, cuando la conexión se afloja, ¿qué está haciendo? Pues que no toda haga contacto, que digamos solo este pedazo haga contacto. Y si solo este pedazo está haciendo contacto, eso que estoy acá subrayando, pues ¿qué va a hacer? Es como si yo tuviera un conductor más delgado. Entonces, ese conductor más delgado va a soportar menos corriente, va a tener una resistencia más grande em, y va a generar un mayor daño o sea, va a hacer que la corriente en el circuito aumente. O en la máxima corriente que pueda soportar ese circuito disminuya. ¿Por qué? Porque sería básicamente como si yo tuviera aquí un conductor, no sé, de calibre 14 y aquí tuviera otro conductor de calibre 14, por dar un ejemplo que es muy común. Y aquí entre esos dos, yo que hago un empalme y pongo un conductor de calibre 20. Pues muy seguramente cuando yo lo ponga a, a- a funcionar, digamos que le pida, no sé, 12 amperios. Pues claro, este calibre 14 puede soportar perfectamente esos 12 amperios, pero ese calibre 20 puede soportar esos 12 amperios, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a generar el fallo? Por acá. Entonces, cuando la conexión se afloja, por ahí es por donde se genera el fallo. ¿Por qué? Porque pues esa conexión floja, digamos que esa área de contacto es menor, haciendo que pueda soportar menor cantidad de corriente y pues se genere un daño ahí. Así digamos que esta es la explicación. En los métodos de protección que nos indica la RETI es justamente el usar interruptores automáticos con relés de sobrecarga, obviamente para instalaciones más industriales, interruptores automáticos asociados con cortacircuitos, cortacircuitos con fusibles bien dimensionados, dimensionamiento técnico de los conductores y equipos y compensación de energía reactiva con banco de condensadores. Esto para el factor de potencia que lo veremos más adelante. Pues son todas, para cada elemento, pues una medida de protección, ¿no? Vamos, esta parte del fusible bien dimensionado y el conductor bien dimensionado lo veremos más a profundidad en electricidad. Pero pues si mi equipo no sé, ¿consume qué? Consume, no sé, 2 amperios. eh, pues entonces yo tengo que poner un fusible pues, que le permita funcionar. Si pongo un fusible de 1 amperio, pues apenas lo intento conectar, el fusible se va a fundir porque pues consume 1 amperio y 1 amperio no es suficiente. Pero si le pongo un fusible de 10 amperios para que no se dañe, pues ¿qué va a pasar? Que si esto comienza a fallar y está pidiendo 3 amperios y yo ahí ya debería notar que hay un fallo, pues no va a pasar nada porque el fusible es de 10 y con 10 no va a fundirse el fusible. Entonces debería elegir bien eso, el saber bien dimensionar esos fusibles. El siguiente factor de riesgo sería lo que es la tensión de contacto, que pues digamos que esto es para casos más específicos, sobre todo cuando normalmente asociados directamente hacia descargas de gran magnitud a tierra, normalmente un rayo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando cae un rayo, digamos que cae un rayo en una torre de alta tensión,
Pues ese rayo tiene un voltaje, ¿no? O una tensión eléctrica. Un voltaje que es muy grande. Se descarga a tierra y él cuando llega a tierra genera un ¿qué? Una tensión o sea, energiza el suelo y esa energización del suelo pues disminuye a medida que aumente la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que el voltaje que hay aquí es máximo, ¿no? O sea, máximo en relación al rayo, ¿no? O sea, está muy cercano al voltaje del rayo. Digamos que a 1 metro de distancia ese voltaje es un poquito más pequeño. A 2 metros ese voltaje es un poquito más pequeño. Y así sucesivamente, si yo estoy, no sé, a 50 metros, pues igual el voltaje de ahí ya es cero respecto a esa descarga del rayo que se generó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La tensión de contacto se da justamente cuando se genera ¿qué? Pues una descarga eléctrica de gran magnitud, ¿no? De un rayo, o una falla a tierra, o una falla de aislamiento, o una violación de la distancia de seguridad, y una persona hace contacto de manera directa con el elemento por el cual pues, se descargó el rayo, ¿no? Pues como está haciendo contacto con el elemento que está funcionando como descargador a tierra, pues aquí si, aunque esto tenga una resistencia muy pequeña, si la cantidad de energía que había acá, o sea, la corriente, era muy, muy grande, pues sí, puede que la resistencia de aquí sea muy pequeña, pero proporcionalmente si la cantidad de corriente que era muy grande, pues va a circular suficiente corriente por la persona como para generar un, un daño en la persona. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía que está circulando por aquí es muy grande. Entonces, pues aunque la persona tenga una resistencia más grande que el mismo conductor, el daño se puede generar justamente un daño. ¿Es por qué? Por la magnitud de la descarga, ¿no? Porque normalmente se genera con una descarga de rayo. Las medidas de protección que nos da son un sistema de puestas a tierra de baja resistencia, obviamente. Entre más pequeña sea esta resistencia, o sea, si esto es de un ohmio, pues si lo comparamos con la resistencia de la persona, va a ser que, digamos que esto aquí podríamos compararlo con cuando hacíamos la analogía entre la electricidad y el agua, ¿no? El diámetro de un tubo. Una resistencia de un ohmio es un tubo gigante y pues la resistencia de la persona es un tubo pequeño. Entonces, conforme este tubo se hace más grande, pues el agua que yo tengo aquí, que yo tengo que evacuar, que pues el agua que yo tendría que evacuar sería básicamente el rayo, ¿no? Entonces, eso es un tanque. Conforme ese tanque es más grande, pues por aquí puede llegar a circular más agua. Pero si yo hago este tubo muy grande, pues aquí va a terminar saliendo muy poca agua. ¿Por qué? Porque este tubo es inmensamente grande. ¿Por qué? Porque la resistencia es muy pequeña. Por eso es que se busca que en esas puestas a tierra, pues cumplan con una resistencia mínima. Una restricción de accesos, obviamente, si se bloquea el acceso a esta zona, pues aunque caiga un rayo no va a pasar nada si es que la persona no está haciendo contacto directo con el elemento. No puede acercarse al elemento. Y alta resistividad del piso o la equipotencialización, que es básicamente, pues, si este piso tiene una resistencia muy grande, pues sería equivalente a que él tuviera unas botas de resistencia dieléctrica muy grandes. Entonces, sí, esto que está haciendo que este tubo, que básicamente sería la resistencia eléctrica de la persona, sea aún más pequeño, aún más pequeñito. Pues si este es un tubo muy grande, este es un tubo más pequeño, pues toda la agua se va a ir sobre todo por el tubo grande, por aquí nada. O sea, toda la corriente se va a ir por el sistema de puesta de tierra y por la persona prácticamente nada. Entonces, esto es lo que es la tensión de contacto, cuando la persona hace contacto directamente con un elemento que está sufriendo una descarga eléctrica, normalmente debido justamente a un rayo. La tensión de paso, era el que les estaba explicando al inicio, que es básicamente cuando la persona no hace contacto directamente con un elemento, sino que se encuentra en proximidad o en una instancia cercana a un elemento que sufrió una descarga eléctrica pues, de una gran magnitud. Lo que les decía, normalmente un rayo. O pues estos cables de alta tensión, un fallo y se están descargando a tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El voltaje que hay en este punto es un voltaje que es muy grande, que es prácticamente el mismo voltaje que se está descargando, ¿no? Digamos, el voltaje del rayo. El voltaje del rayo es prácticamente este voltaje que hay acá. Entonces, lo que les decía, ese voltaje se va disipando conforme uno se va alejando pues, de la distancia de donde cae el rayo, ¿no? Entonces, aquí el voltaje va a ser un poquito menor. Eh, y aquí va a ser un poquito menor. Y si estamos lo suficientemente lejos, ese voltaje ya va a ser prácticamente cero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si una persona se encuentra cerca de un elemento que sufrió una descarga eléctrica,
y tiene un pie en esta zona y un pie en esta zona, pues el voltaje al que está sometido este pie es este voltaje VR. Y el voltaje al que está sometido aquí es un voltaje VR que es más chiquito, es un VR2. O sea, digamos, no sé, aquí está 1000 voltios y aquí está a 900 voltios. O sea, que sería como si él estuviera sujetando con, o sea, tuviera amarrado un conductor de 100 voltios y el otro lado un conductor de 0 voltios. ¿Por qué? Porque 1000 menos 900 son 100 voltios, ¿no? Entonces, básicamente es como si él estuviera sometido a una descarga eléctrica de 100 voltios. Eso sea, y obviamente, si en lugar de dar este paso, da este paso, la pone el pie acá, pues aquí igual el voltaje es de 800 voltios. Entonces, pues la diferencia son más grandes. Entonces, cuando suceden estos accidentes, digamos que la recomendación que se da ahí es no dar pasos muy grandes. Idealmente mantenerse quieto en la misma zona, si es posible, si no existe la posibilidad que caiga otra descarga eléctrica que le pueda caer directamente a la persona. Si no, digamos que desplazarse dando pasos muy pequeños para que la diferencia que haya de potencial entre un pie y otro sea muy pequeño y digamos que si el voltaje es muy pequeño, pues la corriente que va a circular por ahí o va a ser nula o va a ser muy pequeña, porque pues la idea, ¿no? Voltaje es corriente por resistencia. Entonces, si esto es muy pequeño, así esto es casi cercano a cero, y la resistencia eléctrica es muy grande, pues la corriente tiene que ser muy pequeña para que esto se dé, ¿no? Para que esto se dé, la corriente tiene que ser muy pequeña para que el voltaje siga siendo pequeño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El, las posibles causas que nos dan acá, en este caso, pues son similares a las tensiones de contacto, ¿no? Para las tensiones de paso, obviamente un rayo, una descarga de gran magnitud, una falla a tierra, ya que este elemento no está descargándose bien a tierra y pues está generando que el piso o en el suelo se esté energizando. Una falla de aislamiento, digamos en el caso acá del conductor, una violación de áreas restringidas, que pues entre a una zona que no debería, o un retardo en el despeje de falla, que es básicamente, una vez que sucede esa falla, pues que el tiempo entre que sucede la falla y ya de no, la zona o el elemento es seguro, pues no es lo suficientemente rápido. Y las medidas de protección que nos indican, que nos aconsejan acá, es obviamente una protección digo, una puesta a tierra de baja resistencia, básicamente que el, que el elemento que está acá, descargando el rayo sí, el rayo a tierra, pues tenga una resistencia muy baja para que pueda, digamos que llegar a despejarse con eficiencia y este tiempo de retardo sea lo más corto posible. Una restricción en los accesos, pues si yo prohíbo el acceso a esa zona, es más fácil que no hayan personas dañadas por ese inconveniente, ¿no? Una alta resistividad del piso, lo que les mencionaba, si esta parte superior del piso tiene una resistencia alta, sería como si estuviera usando unas botas dieléctricas y la equipotencialización. Entonces, esos son todos los factores de riesgo. em, y pues obviamente hay más, pero digamos que estos son los más comunes teniendo en cuenta el contexto de Colombia. Entonces, lo siguiente que veríamos, que esto hace parte del taller, entonces pues, deberían de poner un poco más de atención aquí, es la evaluación del nivel de riesgo. ¿Qué es lo que les mencionaba? Pues uno puede evaluar el riesgo de diferentes ámbitos. Podemos hacer una evaluación del riesgo y un riesgo de origen eléctrico, porque pues es lo que compete a las instalaciones eléctricas, lo estamos enfocando acá, ¿no? Entonces, aquí, como nos indican, para la RETIE se tuvo en cuenta los elevados gastos en que frecuentemente incurren el Estado y las personas o entidades afectadas cuando se presenta un accidente de origen eléctrico. O sea, básicamente el dinero que se tiene que invertir para subsanar el daño que genera un accidente de origen eléctrico. Bueno, sí, normalmente pues para el sanar a esa persona o indemnizar a la persona, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, estos superan significativamente la inversión que se hubiera requerido para minimizar o eliminar ese riesgo. Entonces, normalmente el gasto debido a un accidente es muy mayor al gasto que se tiene que hacer para o minimizar o eliminar el riesgo. Es mucho, muy mayor. Entonces, lo que aconseja la RETIE es
O sea, hago un análisis de riesgo, evalúo el riesgo y elimino los riesgos de más alta prioridad, porque normalmente el costo que usted tiene que invertir, el dinero que usted tiene que invertir para eliminar ese riesgo va a ser mucho menor al que tenga que invertir una vez suceda un accidente debido a ese riesgo. Entonces, para los efectos de este reglamento de la RTI, se entenderá que una instalación eléctrica es de peligro inminente o de alto riesgo cuando carezca de las medidas de protección frente a las condiciones donde se comprometa la salud o la vida de las personas. Entonces, esto pueden ser o la ausencia de electricidad o el arco eléctrico, contacto directo e indirecto con partes energizadas, los rayos, sobretensiones, sobrecargas, sobre cortocircuitos, tensiones de paso, contacto y transferidas que excedan los límites permitidos. Básicamente todos los factores de riesgo que acabamos de ver. Entonces, si una instalación no tiene una medida de protección para minimizar ese factor de riesgo, pues se considera de peligro inminente o de alto riesgo. Para los que ya han revisado el taller, pues el taller está enfocado en dos ejemplos en los cuales se tienen esos factores de riesgo. Y pues se determina el nivel de riesgo usando la matriz que tenemos acá, ¿no? Que también está en el mismo documento. Sea, no usen otra matriz, porque si usan otra matriz, no les voy a valer el punto. Sobre todo porque ya me lo han hecho varias veces de que usan una otra matriz y no me dicen qué matriz usaron. O sea, no me muestran la matriz. Si me muestran la matriz, yo, bueno, podría llegar a valerles el punto parcialmente. Pero si usan una otra matriz y ni siquiera me la muestran, pues el punto es no lo seguro. Porque pues yo les estoy indicando qué matriz. Y yo lo sé porque pues cuando veamos la matriz hay rangos. Si ustedes me ponen un rango que está fuera del de la matriz, pues no tiene sentido. Entonces, aquí lo que nos indican es que para bueno, la matriz de análisis de riesgos, ¿no? Que se debería usar según la RTIE es para poder identificar un riesgo. Es la siguiente, la que van a mostrar a continuación, ¿no? Entonces, con el fin de evaluar el nivel o el grado de riesgo de tipo eléctrico o de origen eléctrico, se puede aplicar la siguiente matriz para la toma de decisiones, que es esta tabla. Y la metodología que seguir en un caso particular es la siguiente. Entonces, uno primero define el factor de riesgo. Pero vamos a hacer con un ejemplo. Eh, pues el que se requiere evaluar o categorizar, ¿no? O sea, básicamente, no, que arco eléctrico. Ah, bueno, arco eléctrico, ¿por qué razón? ¿Debido a qué? Entonces, vamos a ver. Definir el riesgo, si es potencial o real. Eso también lo vamos a ver, ¿no? Determinar las consecuencias para las personas, los animales, económicas, ambientales y de imagen en la empresa, que son como varios tipos de consecuencias. Y estimar, dependiendo del caso particular, que se analice. Básicamente, cuál es el nivel de riesgo, si es alto, muy alto, medio, bajo o muy bajo. Buscar el punto de cruce dentro de la matriz correspondiente a la consecuencia, que la consecuencia se clasifica de 1 a 5 y la frecuencia. La frecuencia se determina con las letras de A, B, de A a D. ¿Qué será la valoración del riesgo? Entonces, pues usted me dice, no, es que el nivel de riesgo es 11, pero como 11 si el 11 ni siquiera existe? O sea, esto es de 1 a 5. Entonces, por eso les digo que me doy cuenta cuando usan otra matriz. Porque o sea, hay matrices que obviamente tienen otros rangos y pues está bien, pero aquí estamos aprendiendo a usar esta matriz. Pues si está usando otra matriz, aunque sea muéstrame qué matriz es. Usted me dice, no, riesgo nivel 11. Es como, 11, ¿de dónde sacan ese 11? No tiene sentido. Ahorita vamos a dar un ejemplo para que se entienda mejor. Y repetir el proceso para la siguiente clase hasta que se cubran todas las posibles pérdidas. Se toma el caso más crítico de los 4 puntos de cruce, el cual será la categoría o nivel de riesgo, y tomar las decisiones y acciones según lo indicado en la tabla que viene a continuación, en la siguiente matriz. Entonces, esta es la matriz. Ahí sale, ¿no? Tabla 1.5, 1.5.1.4.1a. Matriz de análisis de riesgos. Está en el taller directamente para que la tomen de ahí. La pueden hacer en Excel si quieren. Sí, se puede hacer en Excel. No diría que no hay mucho problema ahí. Y uno determina el riesgo, que es lo que les digo, puede ser muy alto, puede ser medio. Mira, aquí ya no tenemos muy alto, alto. Bueno, hacemos otro color porque eso no se va a ver. Ya. Digo, muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Y dependiendo del nivel de riesgo que nos da, uno utiliza la otra matriz, que sería, digo, la otra tabla, que es la misma, 1.5, 1.5.1.4.1, B, que es la decisión. O sea, básicamente, mi riesgo muy alto, pues, ¿qué acciones debo tomar? Y si tengo que realizar un trabajo, ¿qué debo tener en cuenta? No, que mi riesgo es muy, muy bajo, entonces, pues, básicamente vigile que no cambie, que el riesgo se mantenga muy bajo. Eso sería lo ideal, es muy difícil.
Entonces, como les había dicho, si se habían fijado en el taller, yo en el taller no se los digo explícito, bueno, el evento es este, el factor de riesgo es este y la fuente es esta, no. Pero pues si ustedes leen, ahí puede entenderse cuál es el evento, cuál es el factor de riesgo y cuál es la fuente. Aquí vamos a usar el ejemplo que nos están dando aquí, porque pues es bastante fácil de entender. Entonces, ¿qué vamos a poner? ¿Cuál es el evento? El evento es una quemadura, o sea, básicamente, ¿cuál es el daño que está generando? Puede ser una quemadura, puede ser la fibrilación ventricular, puede ser un, un paro respiratorio, o sea, básicamente qué daño le está causando o qué daño puede causar a la persona, ¿no? Entonces aquí vamos a poner el mismo que está ahí, ¿no? Que es básicamente una quemadura. Quemadura. Entonces, esa quemadura, ¿por qué se está generando? Pues, ¿cuál es el factor de riesgo? Ya les puse unos factores de riesgo diferentes. Yo les puse, son dos casos diferentes, con diferente probabilidad, diferente evento y diferente fuente. Entonces, el factor de riesgo aquí, pues vamos a poner, no, arco eléctrico. Arco eléctrico, el primero que vimos. O sea, digamos, tiene una descarga eléctrica de un punto a otro, un chispazo, ¿no? Y este arco eléctrico se genera en una fuente. Esa fuente puede ser, o sea, puede ser, no sé, una máquina de soldar. Entonces, este es el primer ejemplo, si no estoy mal. No, es un motor eléctrico. No, es un transformador eléctrico. No, es una celda fotovoltaica. No, es un generador. Digamos, a gasolina, un generador eólico. Entonces, la fuente es diferente, si se fijan. Entonces, digamos, aquí vamos a poner un transformador. O no, pongamos un motor. Un motor, obviamente eléctrico, ¿no? Porque pues un motor de combustión como difícil. Entonces, ya una vez definido, yo estos se los definí a ustedes, yo les definí cuál es el evento, porque eso es importante, cuál es el factor de riesgo y cuál es la fuente. Porque pues un mismo arco eléctrico pues, puede generar muchos eventos, o sea, puede generar lo que he dicho, una quemadura, un paro cardíaco, un paro respiratorio, una fibrilación ventricular, una tetanización, puede causar, bueno, ahí lo han visto más unas fracturas, un daño en algún tejido. Entonces, ahí yo le estoy definiendo cuál es el daño, ¿no? En este caso, quemaduras, para el ejemplo. Entonces, una vez uno define el evento, el factor de riesgo y la fuente, ¿qué es lo siguiente que uno tendría que definir? Si es un riesgo potencial o es un riesgo materializado. O sea, básicamente, ¿eso ya sucedió antes o no ha sucedido antes? Entonces, aquí podríamos decir, no, es que es un riesgo materializado. ¿Por qué? Porque ya se tienen antecedentes de que sucedió esto. Tal vez no que sucedió una quemadura, pero que sí, que sí sucedió ese factor de riesgo. O sea, mínimo eso. No, es que ya sucedió un arco eléctrico en la empresa, con un motor eléctrico. Entonces, igual ahí en este caso, pues el accidente, lo que generó no fue una quemadura porque la persona tenía digamos que la persona no estaba presente, pero se genera recolectivo. Entonces, pues, ya eso es un riesgo materializado. Digamos que la consecuencia es diferente, ¿no? Digamos que uno podría, lo correcto aquí sería, bueno, para ese mismo motor, vamos a ver qué fallos puede, o sea, qué factores de riesgo existen, teniendo en cuenta si son materializados o potenciales, y qué efectos pueden generar lo que ha hecho una quemadura, una tetanización, una fibrilación ventricular, un paro respiratorio, pues todos los efectos que hemos visto anteriormente. Y eso, obviamente, ahí el análisis de riesgos es mucho más largo. Digamos que el análisis que yo les voy a poner es un caso muy concreto, en el cual ya se tiene un riesgo materializado para un evento, un factor y una fuente, porque eso no sería muy largo ese análisis. Entonces, una vez uno define el riesgo, eh, podría definir la probabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué probabilidades tiene? No ocurrió en el sector. Eso nunca existió, nunca ha existido un arco eléctrico debido a un motor eléctrico. Podría darse, pero bueno, no creo. Ha ocurrido en el sector, es muy común, digamos, en esa empresa, digamos que en ese sector específico o con esos motores ya se ha dado ese caso. Ha ocurrido en la empresa, es más peligroso. Si es un riesgo materializado, normalmente inicia de aquí en adelante. O sea, si el riesgo ya está materializado, ya ocurrió en la empresa. Sucede varias veces en el año en la empresa. O sea, ya no es que haya ocurrido una vez hace 5 años, sino no, es que esto ocurre más de una vez al año, 2 veces al año. O sucede varias veces al mes en la empresa. No, es que esto no sucede 2 veces al año, sino que es que sucede al menos una vez al mes. Obviamente, entre más veces suceda el evento o más probable sea que suceda el evento, pues obviamente la probabilidad aumenta y el riesgo aumenta, si se fijan. Si nunca ha ocurrido,
pues el riesgo puede ser desde muy bajo a medio. Y si ya ocurre varias veces en la empresa el riesgo, que el riesgo va desde medio mínimo hasta muy alto, que es el peor de los casos. Entonces, eso se debe evaluar. Yo también les defino a ustedes la probabilidad. Entonces, usted también me doy cuenta porque dicen, no, es que el riesgo me da bajo. Pero yo les dije que no, el riesgo me da muy bajo. Y yo les dije que la probabilidad era el suceso B. Y pues si ustedes van por acá, pues aquí nunca existe el muy bajo solo existe para L. Entonces, porque usaron otra matriz, por eso me di cuenta. Creo que pues obviamente yo defino estos y hay posibles resultados muy comunes. Obviamente aquí este análisis depende mucho del criterio y de la experiencia de la persona, del conocimiento que tenga. Pero pues digamos que no hay mucha variación. Entonces, habiendo definido la probabilidad, que pues vamos a decir que la probabilidad vamos a definir una C, teniendo en cuenta que es un riesgo materializado que ya ocurrió alguna vez en la empresa. Entonces, la probabilidad del riesgo es C. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí uno comienza a evaluar las consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Consecuencias a nivel de personas, o sea, empleados o trabajadores, consecuencias a nivel económico, o sea, dinero, ambientales y de la imagen de la empresa. Entonces, uno tiene que evaluar todas las consecuencias porque no siempre son las mismas. O sea, no siempre el nivel de consecuencias es el mismo para todas las categorías, ¿no? El nivel se clasifica de uno que es el más bajo, a 5 que es el más alto. Y pues normalmente uno inicia de personas hacia imagen en la empresa. Es más fácil saber el efecto en la imagen en la empresa si uno ya identificó la consecuencia en las personas, la consecuencia económica y ambiental. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tenemos acá, no? Las consecuencias en las personas van desde, digamos que el nivel más bajo es una molestia funcional, o sea, afecta el rendimiento laboral. O sea, hay una molestia, pero él puede seguir trabajando. Una lesión menor que no genera incapacidad, pero pues es una lesión menor. Una incapacidad temporal que normalmente es mayor a un día. Una incapacidad parcial permanente, o sea, que él ya no puede hacer ciertas actividades. Entonces, es una incapacidad parcial, pero es permanente. O una o más muertes. Entonces, para una quemadura, es muy difícil que una quemadura genere una consecuencia a nivel personas de nivel 5. Si estuviéramos hablando aquí de un paro cardíaco, pues obviamente ahí sí se podríamos hablar de muertes. Con quemaduras es más difícil. Con quemaduras estaríamos estar hablando en estos dos rangos perfectamente. Bueno, de hecho más, podríamos hablar de acá. O sea, como máximo, una incapacidad parcial permanente. O sea, si la quemadura es lo suficientemente grave, o sea, si es de un grado mayor a uno, dos o tres, puede generar un daño en tejidos que impida o sea, el trabajo normal o que desarrolle la misma actividad que antes. O sea, básicamente, que tenga una incapacidad parcial. O sea, digamos que pierda parte de su movilidad digamos, en la mano o en un brazo o algo así, ¿no? Entonces, pues, una incapacidad. Ah, no, que solo es una quemadura de primer grado y pues eso que se cura con una incapacidad, o sea que descanse unos cuantos días, una semana y ya puede curarse y puede volver al trabajo. O una lesión menor, es una quemadura muy leve que literalmente en un par de días se cura y ni siquiera le dan una incapacidad porque pues no impide su trabajo. O es una molestia funcional, es una descarga que pues digamos que le paraliza un momento el brazo, pero esto puede seguir trabajando. Entonces, si se fijan, de hecho incluso podría llegar hasta acá. Lo que yo espero que hagan es que me sustenten el porqué. Bueno, yo digo que eso con una consecuencia de nivel 3 o sea, que genera una incapacidad parcial temporal, porque en mi experiencia, o yo lo que normalmente he visto es que siempre que se generan estas quemaduras por arco eléctrico, esa quemadura impide el trabajo y pues hace que la persona se tome una licencia. Ahí lo ideal es que cada uno sustente el porqué, ¿no? Si sustentan, pues el punto se les da completo. Si no sustentan, pues ahí tendré que evaluar el cómo, por qué rayos me pusieron que una muerte como una quemadura va a generar una muerte o una molestia funcional. Pues digo, ahí la idea es que cada decisión que ustedes tomen la argumenten, ¿no? La sustenten. Porque pues si se fijan, dependiendo del evento, el nivel de consecuencias puede ser o muy grande o muy pequeño. Entonces, digamos, le vamos a definir qué es este, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Si nos vamos para acá, y nos vamos aquí con la probabilidad C, nos da acá. ¿Por qué? Porque es donde se cruzan ambas filas.
el nivel de consecuencia 3 se cruza aquí con la probabilidad C. O sea que el nivel de riesgo a nivel personas debido a una quemadura por arco eléctrico en un motor eléctrico es un nivel de riesgo medio. Entonces podríamos ir a valorar, bueno, para un nivel medio hay que hacer esto. Entonces, lo primero, pero ya sabemos para personas es medio, pero toca hacerlo para las otras, las económicas, ¿no? Entonces, a nivel económico, ¿qué puede generar? El peor de los casos, un daño leve, no interrupción. Ah, no. El motor se paró y tuvimos que reiniciarlo, o sea, eso no nos quitó tiempo. Un daño importante, interrupción del motor, ¿no? Es que la persona se quemó y se generó un daño en el motor y hay que reemplazar el motor y de eso nos toma 2 horas. Entonces, pues hay una interrupción breve. Un daño severo, una interrupción temporal, no, es que el daño es tan grande que se detuvo esa etapa o digamos que esa parte de producción en la empresa por todo el día o por algunos días. Un daño mayor sería la salida de la subestación, no, es que eso, el daño nos tomó una semana ¿en qué? En arreglarlo. Y el daño grave sería básicamente un daño grave en la infraestructura, una interrupción regional. Que pues podría sernos que ese motor da y genera una cascada de daños en cadena y daño a todo el sistema. Más difícil. Si se fijan aquí, estaríamos hablando o de una interrupción importante o leve. O sea, básicamente dos o tres. Digo, uno o dos, qué pena. Podríamos decir, ah, no, pues acá usamos otro color. Aquí usamos el azulito. Entonces, digamos, no, aquí es dos. Un daño importante y una interrupción breve, ¿no? Es que nos tomó una hora arreglar eso y pues teniendo en cuenta el daño que sufrió la persona, pues entre que atendíamos a la persona y poníamos de nuevo a funcionar el motor, pues perdimos una hora y una interrupción breve. Entonces, si se fijan, sigue siendo un riesgo medio, o sea, sin importar si la consecuencia es nivel 2 o 3 es medio. O sea, ahí da igual, si uno es un medio, el otro es medio, es medio, es medio. Ahí da igual, ¿no? Ahí da igual el nivel de consecuencia, lo que importa es el nivel de riesgo, que si es muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Ahí ambos nos dio medio. Entonces, si vamos para las ambientales, para terminar el ejemplo, que tenemos sin ningún efecto, pues muy seguramente debido a esto, no va a haber ningún efecto ambiental. Puede haber un efecto menor, no, es que el, el motor también genera un pequeño eh, fuego, incendio, ahí, pero muy controlado, pues el efecto fue muy, muy menor. Ojo, una contaminación localizada, no se generó un incendio y se nos quemó un lote de nuestro inventario y pues eso contaminó. Una contaminación mayor no es que, digamos que para estos ejemplos eléctricos se pueden dar, pero es más difícil. Digamos, no, es que si se nos quemaron tantas galones de petróleo y pues eso generó mucho CO2 al ambiente, que pues es una contaminación mayor o una contaminación irreparable. No, es que eso hizo quemar una porción muy grande de un bosque. O sea, básicamente eso es prácticamente irreparable. Entonces, si se fijan aquí, debido a estos efectos, o es sin efecto o es un efecto menor. Vamos a decir que es sin efecto para usar otro, para poner otro, ¿no? Podría ser cualquiera de los dos. Aquí ya nos dan que el efecto es bajo. O sea, el nivel de riesgo es bajo. Y el último sería la imagen de la empresa. Ese normalmente se tiene en cuenta los otros. Entonces, si el efecto ambiental es bajo, pues el, el, el daño a la imagen de la empresa normalmente es el daño a la imagen de la empresa, que puede ser interno, o sea, básicamente solo sepa al interior de la empresa, local, regional, nacional o internacional. Digamos, si eso genera una muerte o una contaminación irreparable, sí o sí el daño, o sea, básicamente es, si el si alguna de las otras consecuencias es 5, la consecuencia en la empresa es 4 o 5. Si es una o más muertes, o esos mínimos nacional. Si es una contaminación irreparable, esos mínimos nacional. Si es un daño importante en la infraestructura regional, entonces esos son mínimos nacional. Normalmente siempre que alguna de estas sea 4, digo sea 5, estas casi siempre es 5. Entonces, si se fijan aquí, ¿qué es lo peor que tenemos? Una incapacidad temporal. ¿Eso va a hacer que sea regional? No. ¿Eso va a hacer que sea local? No. Eso muy seguramente va a ser interna, porque el peor de los daños es que la persona estuvo incapacitada, no sé, una semana. Entonces, aquí volvemos otra vez, sería interna. Interna otra vez nos das bajo. Entonces, ¿qué tenemos de probabilidad de riesgo? Medios y bajos. Ahí sí iríamos acá a la matriz. Ah, bueno, nos dicen que para el nivel medio
nos dice que aceptarlo. O sea, aceptarlo es básicamente aplicar un sistema de control, ver cómo pues, se puede evitar eso, ¿no? Minimizar, aislar, suministrar equipo de protección personal, igual que con unos guantes, pues no sucede la quemadura. Procedimientos, igual con un buen procedimiento, puede que sea la descarga, pero puede que, digamos, no se genere esa quemadura. Un buen protocolo, una lista de verificación de qué hacer y usar obviamente el equipo de protección. Y nos dicen